Hierro. También yo creo que en el mundo de la diabetes absolutamente una persona muy conocida, muy comprometida, desde Vigo y educadora de la Escuela Gallega de Salud para Ciudadanos. Veis que, bueno, quiero poner en valor que esta jornada se esté llevando a cabo y se esté llevando a cabo en un formato diferente al que normalmente se llevan a cabo y adaptándonos a la actualidad, adaptándonos al estado de pandemia y a lo que este año nos ha tocado vivir. Y con toda la esperanza del mundo digo que espero que se limite a este año o muy poquito al año entrante. Esperemos que sea así, que volvamos no a una nueva normalidad, que como siempre digo no es hacer lo mismo con la mascarilla, sino que es muy diferente a lo que estábamos acostumbrados, pero yo espero que ver la luz al final de este túnel y que en unos meses volvamos a vivir la normalidad absoluta. Por lo tanto, en primer lugar pongo en valor el impulso, la iniciativa y el poder realizar estas jornadas de forma diferente, pero lo importante es compartir experiencias, compartir buenas prácticas e ir avanzando. Yo qué os puedo decir de la diabetes tipo 2, bueno, a mí me gusta mucho recordar la historia y bueno, la diabetes es una enfermedad que yo creo que es de las que en la humanidad se sabe de ella desde hace más tiempo. Sabéis que en el papiro de Ebers egipcio, que está datado como 1500 años antes de Cristo, ya venía recogida la sintomatología de esta enfermedad. Ya venía, bueno, bastante bien descrita qué síntomas había. Y, bueno, desde aquella, como todos, ¿no? Haciendo gala de la humanidad, que es preocuparnos por los de nuestra especie, buscaban remedios. Y el remedio del papiro de Ebers, ya sabéis que era la dieta de los 4 días, en donde, con toda la buena intención, los científicos de aquella época pues trataban de buscar el remedio para cortar esta enfermedad y utilizando los medios que tenían alrededor. Y la verdad es que mezclaban de todos. Y hoy en día dices tú, es que hay que tener imaginación y cómo podían estar tan despistados. Bueno, a lo mejor dentro de 1500 años también dicen de nosotros que estábamos un poco despistados, pero la intención es absolutamente la misma, es tratar de buscar remedio, tratar de entre todos buscar las fórmulas para mejorar la calidad de vida y la atención a estos pacientes. En esta dieta de los 4 días, bueno, a lo mejor ya lo sabéis, pero bueno, a mí siempre me gusta recordarlo. Juntaban, bueno, lo que los científicos pensaban que era lo mejor para los diabéticos en ese momento, ¿no? Para evitar la poliuria. Juntaban los dátiles verdes, porque había dátiles verdes de aquella. Juntaban la cerveza con la leche fría. Yo creo que para dar consistencia a aquello utilizaban por una parte lo que llamaban tierra y por otra parte lo que llamaban arena. Y yo creo que esto era como para dar consistencia. Y un ingrediente fundamental que a mí cada vez que lo leo me sigue asombrando es que a todo esto utilizaban el agua de los charcos donde los pájaros bebían. Esto es un detalle de absolutamente el humano cómo busca y cómo a través de la observación y cómo a través de la imaginación va buscando remedios. Por lo tanto, eso trasladado al día de hoy, en donde yo también creo que, y aquí lo recogéis, en la tarde de hoy vais a hablar del futuro, ¿no? De los fármacos o de cómo pueden participar las TICs, ¿no? Yo creo que es fundamental hacer un ejercicio también, como hacían estos antiguos hace 1500 años antes de Cristo, pues el ejercicio de imaginarnos cómo podemos mejorar la salud de estos ciudadanos, de estos pacientes,
Y yo creo que es imprescindible mirar, además del presente y compartir las buenas experiencias como vamos a hacer hoy, mirar al futuro y ver, bueno, la esperanza que hay en el futuro, esperanza en cuanto a los instrumentos que facilitan el tratamiento. Todo el mundo, bueno, todo ya lo sabéis mucho mejor que yo, lo de las bombas, ¿no? A todos los instrumentos que facilitan el control de las glucemias, y mezclando esas dos cosas, cómo podemos hacer un páncreas artificial e inteligente a través de los móviles y demás. Y esto es más presente que futuro. Yo creo que el futuro, y espero no equivocarme, que tenemos un futuro muy próximo, que será tan disruptivo como cuando en 1921 se aísla la insulina y a partir de ahí la vida de los diabéticos absolutamente cambia. Pero yo creo que estamos muy cerca de otro punto de inflexión cuando podamos aplicar las terapias celulares avanzadas, el implante de células madre. Yo creo que estamos muy cerca de ello. Enhorabuena por anticipado porque seguro que van a ser un éxito. Muchas gracias y saludos a todos los que estáis ahí atrás. Muchas gracias. Señor director general, gracias, gerente de ACIS, por estar aquí con nosotros, director de formación de ACIS y en su doble condición de gerente, exgerente del Sergas, que tanto nos apoyó en la organización de esta jornada que empezó ya hace un tiempo. Desde SEDAP queremos daros la bienvenida que tendríamos si estuviéramos todos hoy aquí reunidos. Gracias también a Novo Nordisk porque con su apoyo independiente ha hecho posible la organización de esta jornada. Y permitidme unas breves palabras de SEDAP. La Sociedad de Directivos de Atención Primaria es una sociedad científica que se constituyó ya hace 20 años, plural, donde están representadas prácticamente todas las comunidades autónomas y centrada en el desarrollo de la función directiva. Y entendemos por función directiva no solo la que desarrollamos los directores, sino también la que desarrollan los jefes de servicio, los jefes de unidad, los coordinadores de enfermería, de odontología, de fisioterapia y cualquier profesional que con su iniciativa y motivación pues tenga el compromiso de desarrollar un proyecto de mejora. En este momento, SEDAP dispone de una nueva junta directiva que desde luego va a trabajar por la continuidad, sustentada en los valores de atención primaria, pero también en la renovación, porque todos sabemos que es necesaria una transformación y entendemos que esa transformación debe fundamentarse en dos puntos claves, que son el liderazgo y la transformación digital. Un liderazgo que entendemos basado en la evidencia, basado también en la ética y en el interés general. Un liderazgo que sea capaz de establecer lazos entre los directivos y entre los profesionales. Entendemos entonces que este buen liderazgo y esta transformación nos van a permitir impulsar este cambio. Y en este sentido, pues nosotros hemos fundamentado esta jornada, que se basa en experiencias clínicas de éxito, detrás de las cuales pues están profesionales comprometidos con la salud pública y con la atención primaria. Y por eso queremos darles visibilidad. El control de la diabetes es una buena prueba del éxito de nuestro sistema sanitario. Es una prueba de la coordinación entre profesionales del hospital y profesionales de atención primaria y, desde luego, es una prueba de la fortaleza de la atención primaria. Y no podemos permitirnos que la pandemia destruya este impacto tan positivo que hemos creado entre todos, porque si no, el impacto de la pandemia pues será todavía mayor. Empezamos esta mañana centrándonos en el paciente, que es nuestra razón de ser. Y para eso pues contamos con Victoria Hierro Llanes, que nos va a hablar pues del paciente competente en diabetes.
La diabetes es una persistente compañera de viaje que acompaña al paciente toda su vida. Por tanto, es muy importante la atención sanitaria, pero también es muy importante su propio cuidado, ¿no? Es muy importante que el paciente tome sus decisiones adecuadamente, tanto en el día a día como cuando surjan incidencias. Y la buena noticia pues, es que contamos con herramientas que nos permiten que eso sea así. Victoria es una figura relevante en el ámbito de la formación del paciente con diabetes. Es enfermera del Hospital Álvaro Cunqueiro, coordinadora de la Escuela Gallega de Salud de Ciudadanos. Tiene una amplia experiencia, sobre todo como enfermera educadora en diabetes, programadora del curso de paciente experto en diabetes, que tantos éxitos ha tenido, miembro del Grupo de Estudio de Educación Terapéutica de la Sociedad Española de Diabetes, máster en Dirección Hospitalaria, máster en Educación Terapéutica y participa en proyectos de investigación. Desde ahora, los alumnos podéis enviar vuestras preguntas al foro y ya te doy paso, Victoria, para cuando quieras empieces con tu ponencia. Jornadas, ¿no? Que yo llevo 30 años dedicándome casi en cuerpo y alma a la formación del paciente para promover la autogestión de él, ¿no? Por tanto, me parece súper interesante esto que estamos hoy celebrando aquí, aunque sea de modo digital. ¿De acuerdo? Vamos, espera, el pase, no sé qué hice, ahí. Bueno, hablábamos del proyecto del curso de paciente competente. Todo esto se inició en el año 2009. La Universidad Autónoma de Barcelona pretendió acreditar una formación, incluso con créditos europeos, a las personas que realizaran el curso de educación para autogestión y sobre las bases de la Universidad de Stanford. Nunca llegó a acreditarse a nivel universitario. Espera, no sé. Pero lo que nosotros intentamos desarrollar desde la Escuela de Salud para el Ciudadano fue programas de formación no solamente en diabetes, sino en enfermedades crónicas. Para ello, la propia escuela nos convocó a un curso de formación aquí en Santiago. Venían la Fundación Josep Laporta de Barcelona, que son los que tenían la acreditación para formar personas según los criterios de Stanford. Entonces, se nos convocó. Eran 28 horas lectivas, 4 sesiones de 7 horas, y a las que debíamos de asistir de forma puntual, no podíamos ausentarnos. Había pacientes y educadores en diabetes. En el resto había pacientes, presidentes de sociedades, responsables de sociedades de pacientes, que todos trabajamos de una forma activa. ¿Por qué? Porque necesitábamos el cambio de rol del paciente. Necesitábamos pasar de esta intervención que hacíamos de siempre, de forma paternalista, siendo tremendamente directivos, a dar competencias al paciente para que fuera corresponsable en la toma de decisiones de su salud, ¿no? De este modo, presentaba mayor grado de cumplimiento. Tenemos que recordar que más del 80% de las acciones que realiza el paciente con su enfermedad los hace solo, en solitario. A nosotros nos suele visitar X veces al año, va a consulta. En estos tiempos podría tener incluso consultas telefónicas, pero el paciente necesita tener una base para entender qué es lo que está pasando, que aquello que se le está indicando, tanto de fármacos como recomendaciones del estilo de vida, tienen que formar parte de su vida y de sus hábitos. Por tanto, pasamos de paciente pasivo, que es de una forma
que yo no evalúo, le digo lo que tiene que hacer, si no lo hace incluso puedo llegar a bronquearlo para que asuma lo que yo creo que tiene que hacer, pero el paciente activo, digamos que también es el experto en su vida y tiene que adaptar todas estas cosas, lo que decías, Estrella, de que esta enfermedad es para siempre. En algunos momentos el paciente estará más motivado que en otras ocasiones. Será más adherente en unos momentos que en otros. Pero, sin embargo, cuando empieza a tener valores o clínica de que las cosas no van bien, el paciente activo tiene competencias para superarlas. A ver, que no me va el mando. Ahí. Ahí. ¿Me podías hacer el pase de...? Ahora. Digamos, la documentación que nos aportó el equipo de formadores que desarrolló el curso de paciente experto, digamos que en cuanto a algunas patologías quedaba obsoleto. Por tanto, un grupo de educadores de la comunidad gallega nos decidimos y nos comprometimos a elaborar documentación para la persona con diabetes tipo 2, establecer un cronograma, desarrollar actividades prácticas para el aprendizaje y, fundamental, utilizar instrumentos de evaluación. Porque si no evaluamos las intervenciones que hacemos, podemos pensar que todo está bien, que todo está genial y es el paciente, que es él el que no cumple. En ocasiones podemos ser los profesionales que no tenemos las competencias necesarias para abordar, llegar, convencer y muchas veces seducir, en el buen sentido de la palabra, para que acepte e integre ciertos estilos de vida. Inicialmente estuvimos educadores que algunos ya se han jubilado y otros se integraron recientemente. En este momento ya no participan en los programas ni Carmen Bo, ni Concepción Bande, ni Pilar Cardeso, que se han jubilado recientemente. Pero sí se subieron ya al carro otros educadores como Mario. Y vea que no aparece aquí. Por lo tanto, seguimos teniendo compañeros, profesionales, jóvenes, que van a continuar con la labor de la formación y de generar y crear competencias en este paciente, ¿no?, con enfermedad crónica. Nosotros lo que sí valoramos también era que un curso tan intensivo de 28 horas era muy complicado de mantener la asistencia al 100% de todos los pacientes por sus trabajos, sus ocupaciones. Aunque hablamos de diabetes tipo 2, había gentes que todavía estaban en activo y otros que estaban jubilados, pero eran como los asistentes de sus hijos, porque actúan como cuidadores en algún caso. Entonces, no siempre podían estar acudiendo porque era un programa, es un programa estructurado y de lo que se trataba de trabajar ítems en cada sesión, que luego la desarrollamos, os indico cómo está, y digamos que se perdían los procesos para hacer el seguimiento. En este caso, lo que programamos ya en el 2014 fueron cursos de 16 horas lectivas, de 4 sesiones de 4 horas, y eran 2 días consecutivos, serían 2 semanas con 2 días consecutivos. Lo impartíamos un paciente activo, un paciente formado, un paciente competente y un educador en diabetes. Si me puedes lanzar la siguiente. Ahí, que esta no va. Ahora. Lo decía ya hace un momento. Todo esto es educación, programas centrados en la persona con diabetes. ¿Me lanzas la siguiente? Lo que sí, digamos, el beneficio de la educación grupal es que hay un intercambio de experiencias. Hay cuestiones, hay dudas que muchas veces el paciente tiene, pero en ese momento no es capaz de recordarla, y si alguno pues lo dice en voz alta, lo reflexiona de otro modo. Por tanto, promueve el cambio de hábitos. A veces hay como estas competencias, porque ya veréis cómo se desarrollan en el pacto de objetivos de sesión a sesión.
Cada quien quiere cumplir con los objetivos que se han propuesto y además, como es una reunión de grupo, es como muchísimo más participativa. Y desde luego la adherencia al nuevo estilo de vida y adherencia al tratamiento es muchísimo mayor. Sigue sin verse. Yo no sé si se ve bien esto, pero yo, si acaso, lo podría pasar a ACIS, los programas, para que se pudieran ver de una forma más adecuada. Aquí, sencillamente, es el contenido de todos los programas. Veis que en cada sesión se trabajan unos ítems, pero en todas las sesiones digamos que se trabajan con el pacto de objetivos. ¿Qué significa esto? Bueno, que el paciente propone algo para mejorar su estilo de vida y con una categoría del 0 al 10. Si es menor de 7, ese objetivo que se propone va a ser difícil que se cumpla. Por ejemplo, yo soy muy sedentario y voy a caminar todos los días media hora. ¿Con qué seguridad? Seguridad de 4. Va a ser que a lo mejor todos los días yo no voy a poder hacer esto. Pero si a lo mejor lo bajo a 3 días en semana y le pongo ya una seguridad de 9, es que esto me lo voy a proponer hacerlo, ¿no? En la siguiente sesión se revisan siempre de entrada digamos, estos objetivos que se han planteado los pacientes. Y ahí, si no fue capaz de cumplirlos, se desarrolla una tormenta de ideas. Y el grupo es el que dice, bueno, ¿y si tú utilizaras esta estrategia? Y entre todos vamos reforzando este ánimo y este cambio de hábitos. Este pacto de objetivos lo integramos los educadores en Galicia en las grupales, que no lo hacíamos antes de recibir el programa de paciente experto, lo integramos en lo que era la formación grupal de educación terapéutica con los programas estructurados que se dan en las unidades de educación de los servicios de endocrino de los hospitales de Galicia. ¿Me pasarías la siguiente, que ya no intento esta? Vale. Por tanto, los objetivos que perseguimos con este programa es transmitir conocimientos y habilidades a la persona con diabetes, es mejorar el conocimiento sobre la enfermedad, intercambiar conocimientos y experiencias entre los participantes, porque esto refuerza y apoya y promueve el cambio, y promover estos cambios de hábito que mejore la calidad de vida. Es formar a los pacientes para que ellos identifiquen de forma precoz alguna descompensación que puedan surgir. Hiperglucemias, la revisión, por ejemplo, del pie, el que tengan muy claro que hay una causa-efecto, por ejemplo, una ingesta importante, mayor, de un hidrato de carbono con el mismo tratamiento prandial, ya sea insulina o fármacos orales, pueda repercutir en una hiperglucemia y el paciente sabe causa-efecto. No aparece un 300, no sé por qué, aparece un 300 porque hoy he comido, he hecho una fiesta importante o he hecho una transgresión porque me ha dado la gana, que también está en su derecho de hacer alguna transgresión. Y entonces es enseñarle a disminuir, a salir de esa complicación, porque esa complicación sí puede traer muchísimas consecuencias si, por ejemplo, tiene un gran defecto secretor de insulina, ese paciente, ¿no? ¿Me pasas la siguiente, por favor? Para la formación, recuerdo que eran 4 horas, 4 días, y serían 2 semanas consecutivas. Los módulos tienen una información general para todas las enfermedades crónicas, pero vamos a trabajar fundamentalmente sobre la formación en la diabetes tipo 2. Las sesiones dirigidas por un paciente competente que habla también de las dificultades, de qué pasaba cuando él vivía en la oscuridad y que de repente le han dado competencias para poder gestionar. Este paciente sí os va, digamos, a comprometer un tanto porque va a cuestionar a veces, os va a preguntar y va a dudar de algún tipo de tratamiento o sugerencia que vosotros le hagáis. Por otro lado, ahora las redes sociales, todo el mundo cuelga 1000 cosas. Entonces, el paciente también se le enseña cuáles son las plataformas seguras, cuáles son las páginas de las que se puede fiar o no. ¿De acuerdo? Lo que sí está muy claro que para enseñar tengo que tener competencias.
Y para tener competencias me tengo que esforzar. O sea, la motivación del profesional va por delante de todos los programas que querramos desarrollar. Si nosotros no tenemos una formación sólida, no vamos a hacer un buen papel y si no vamos seguramente a deformar a ese paciente. ¿Me pasas la siguiente, por favor? Vale. Aquí también se ve mal, pero esto es el cronograma de evaluación. Lo que decíamos, si no evaluamos las intervenciones que hacemos, no vamos a poder saber si esto va bien, va mal, conseguimos beneficios o no. Y gracias a las evaluaciones hemos tenido que implementar este programa de paciente competente. De inicio vamos a trabajar con encuestas de hábitos y de estilo de vida, test de calidad de vida de diabetes, test de conocimientos y después satisfacción del curso que se les está dando. Porque a veces lo que pensamos que es súper maravilloso, al paciente no le llega, no le llena, lo cual quiere decir que ahí tenemos que modificar alguna cosa. ¿Me pasarías la siguiente, por favor? Entonces, todo esto era un avance para poner encima de la mesa todos los programas que habíamos desarrollado desde el 2014, desde el 2014 al 2018. Aquí muchas de las veces el problema son las financiaciones, porque son cursos que mueven, además de profesionales, mueven reservas de salas, mueven equipos y es costoso. En épocas de crisis la situación se nos complica un poco. Por tanto, como esto fue tremendamente positivo, se hizo en 7 áreas de la comunidad, de las 7 áreas sanitarias, se formaron a 446 pacientes, realizamos la evaluación cuantitativa, con el test de conocimientos de KQ24, de inicio los aciertos eran 92,5 y al final 98,2 los aciertos, pero muchas de las veces había unos conocimientos teóricos que no se llevaban a la práctica. Era como rezar el Padre Nuestro, es como si fuera una cantinela. Por tanto, tuvimos que trabajar con desarrollar habilidades, tanto a la hora de trabajar el plan de alimentación por raciones equivalentes, de asociar el ejercicio, de revisión de miembros inferiores, de prevención de hipoglucemias. Entonces, todo esto se tuvo que llevar, aunque el test de conocimientos no era malo, el resultado, sin embargo, la adhesión no era del todo correcta. ¿Me pasarías la siguiente? Vale. Entonces, el cuestionario de satisfacción con el tratamiento específico para diabetes tipo 2, veréis que todos ellos tuvieron una puntuación elevada. Satisfacción del tratamiento, la percepción de hipoglucemias, que fue mejorando a lo largo del desarrollo del programa. Entonces se hacía evaluación de inicio y final, solamente del programa, o sea, con 14-15 días de intervención. En los servicios de Coruña, cuando estaba la compañera que inició este proyecto, de Orense y Vigo, lo evaluamos al cabo de 6 y 12 meses. Y comprobamos que necesitábamos una sesión de refuerzo. Porque si no, todo aquello que se había conseguido, toda esa adhesión, si se dejaba ir por el ritmo de vida que llevamos todos, se iba como abandonando todos esos esfuerzos que se iban a hacer de un inicio. Si os fijáis, el final es: estoy contento con el tratamiento actual. Y mucho decía, ahora estoy viendo que me faltan cosas para conseguir que ese tratamiento que me indicó mi endocrino, mi médico de cabecera, si yo no realizo acciones para evitar descompensaciones, tanto hipo y por glucemia, esto va a depender además de mí. ¿De acuerdo? ¿Me pasas la siguiente? En cuanto al test de evaluación del curso, os fijáis que la puntuación fue muy por encima del 97%. La valoración del curso fue grande de entrada en algún paciente que se sigue después en el hospital y que conocemos. Oye, ¿cuándo se va a volver a repetir? Bueno, pues de momento no tenemos claro cuándo. ¿Cómo? Vuelvo a recordar lo que había dicho hace un rato, de que problemas de financiación, digamos, que impidieron que se fueran continuando este tema del curso de paciente competente. Lo que sí hicimos, un programa piloto. ¿Me pasas la siguiente, por favor?
es un programa piloto y la siguiente, bueno, luego, en un centro de salud del área sanitaria de Vigo. Fue el centro de salud de Taboada Leal y donde trabajamos una clase grupal con los tintes de la Universidad de Stanford, del paciente competente, pero como sabemos todos la presión asistencial que tenemos, nos encantaría estar 4 horas con el grupo de pacientes, pero entonces se redujo. Luego os cuento el desarrollo porque las conclusiones, fijaros, de este tipo de intervención es que el intercambio de experiencias entre los grupos y entre las personas formadas mejoran la calidad de vida y promueven, digamos, la adquisición de hábitos saludables. Mejoran la autonomía y el autocuidado. Son pacientes menos dependientes del sistema. Los participantes pues adquieren el rol más activo. Esto es competencia mía. Mi clínico me ha dicho esto, mi enfermero me ha recomendado esto otro, pero si yo no soy capaz de continuarlo, no es cuestión, ni es problema, ni dificultad, ni fallo de la indicación clínica, sino de la adherencia, lo que decíamos, el paciente está con su diabetes desde que se diagnostica hasta que se muere. Y tenía el paciente fundamentalmente un alto grado de participación. Imprescindible, digo, la evaluación. Sin evaluación vamos un poquito perdidos. Vale, es que tenía... sí, es que era el mando. Yo lo intenté con todos. Aquí vuelve a no verse. Pues ese es el programa que se desarrolló. Entonces eran 4 sesiones de 1h30. Lo que sí habíamos pactado con la dirección de enfermería del área sanitaria, de que iban a, digamos, a cerrar las consultas de esa enfermera responsable para que pudiera realizar este trabajo grupal. Por tanto, en ese momento ella no iba a estar de retén, ella no iba a tener consulta programada porque esa 1h30 se le reservaba para la formación. Eran también 4 sesiones y en el momento del reclutamiento al paciente se le daba el test de la dieta mediterránea, el test de conocimientos y el cuestionario de adherencia, que después se volvía a evaluar a los 6 y a los 12 meses. El proyecto quedó voy a pasar la siguiente, quedó, digamos, parado por el tema que estamos sufriendo todos, el de la pandemia. La documentación está a disposición de todos. Es una documentación uniforme, única, validada, con niveles de evidencia. Está basada en los programas estructurados que hizo el Grupo de Educación Terapéutica en Diabetes de la Sociedad Española de Diabetes y se va modificando e implementando a medida que las cosas van cambiando. Por tanto, está a disposición, lo tiene en documentación los responsables de la dirección del área de Vigo, de enfermería, para que las enfermeras se animen. Necesitan hacerlo ellas. O sea, la enfermera, lo hablábamos ahora con un médico de familia, la enfermería tiene que ser muchísimo más proactiva, porque está claro que necesitamos que el paciente trabaje y se responsabilice con la situación que está viviendo. ¿Por qué una persona con diabetes tiene más dificultad que una persona que no la tiene? Pues sencillamente son las cartas que nos tocaron. Una persona tiene una enfermedad, otra está sana, otro tiene dificultades y con las cartas que nos tocaron vivir tenemos que trabajar. Por tanto, yo sí que animo porque esto es tremendamente positivo. Satisfactorio no solamente para el paciente, satisfactorio también para el enfermero y el paciente que colabora con nosotros, el paciente activo, porque ve que estamos trabajando en esa línea. Por tanto, agradecer a ASIS, agradecer a Escola de Salud do Cidadán y, por supuesto, a los directivos que nos permitís que desarrollemos estos trabajos que realmente nos parecen beneficiosos, que necesitan esfuerzos, sí, pero yo creo que vale la pena.
Tanto, muchísimas gracias. Gracias. Gracias, Victoria, por tu magnífica exposición. Yo quería hacerte una pregunta. Yo creo que está claro que las escuelas de ciudadanos, los cursos de paciente competente son un recurso fundamental. Han pasado muchos pacientes a lo largo de todos estos años, pero los sanitarios opinan que todavía no se ha llegado a un porcentaje de población adecuada, ¿no? ¿Cuáles son, desde tu punto de vista, las claves que nos permitirían llegar a más pacientes? Claro, mira, yo creo, porque además así lo valoramos ahora, lo vimos ahora, que tenemos que trabajar desde todos los niveles del hospital. O sea, que el curso estaría genial, un curso que se convoca pues una vez al año, pero lo que te digo, si no hay seguimiento, ¿es? Porque la diabetes tipo 2 además es una enfermedad evolutiva, lo que hoy necesito seguramente no me va a llegar en 2, 3 años o en 5, en 10, porque muchos de ellos podrían terminar también con un tratamiento insulínico. Por tanto, no es algo ni es un compartimento estanco. Por tanto, yo creo que cada enfermera en su centro de salud debería de trabajar, por lo menos para promover la formación de este tipo de cursos, no a lo mejor todas, pero que hubiera una enfermera referente que se pudiera hacer cargo de la formación de este tipo de pacientes. Entiendo que en atención primaria tienes que tener una formación extensísima de todo, de úlceras, de hipertensión, pero si hay alguno como un referente que se haga cargo de este tipo de trabajos, yo creo que llegaríamos de verdad a conseguir muchísima más implicación del paciente. De entrada, así fue. Y la enfermera que llevó a cabo todo esto, la enfermera de primaria, trabajamos inicialmente, yo estuve allí por si necesitaba algún soporte, pero rodó todo perfectamente, con un paciente competente, con los EIR, que son maravillosos, los EIR de familia, implicados hasta la médula. Problema, que el EIR se está formando y después se va a otros sitios. Luego hay mucha movilidad de plantilla. A ver, una niña que esté contratada, una profesional de enfermería, jovencita, que esté contratada hoy, posiblemente empiece con este proyecto y en 6 meses ya no esté. Con lo cual, si es todo voluntariado, estas cosas se pierden. Es lo único que puedo decir. Muy bien, pues bueno, yo creo que está claro que son muchos los retos que tenemos por delante, pero también mucho el camino andado, ¿no? Y que la tarea quizás más complicada que tenemos, además de la organización, es convencer, ¿no? Convencer al paciente es complicado, pero afortunadamente pues contamos con personas, con el impulso y el compromiso de Victoria. Gracias, Victoria, y hasta siempre.
Bueno, continuando con esta xornada, bo día aos que nos seguides en streaming, bo día a todos e a todas, e moitas grazas por compartir con nos esta segunda xornada SEDAP, que leva por título Atención Integral da Diabetes, Experiencias Clínicas identificando boas prácticas. Permitídenos, en primeiro lugar, felicitar aos organizadores da xornada, en particular a doutora Estrella López Pardo, que é a vicepresidenta da SEDAP, polo seu empeño para que a xornada de hoxe fora posible, a pesares da pandemia, e agradecerlle tamén que tuvese contado con nós como moderadores. O tema elexido, como xa se puxo de manifesto, non é casual, xa que é unha enfermedade, a diabetes, moi prevalente e coa que hai que convivir toda a vida. E no caso de Galiza, temos ademais dous feitos en contra. Por unha parte, a idade avanzada da nosa poboación, que supera o 25%, e por outra parte, a obesidade, que a nivel de España, como sabedes, xa se atopa nun 16%. En cada unha, esta primeira mesa consta de dúas partes. Na primeira das mesas, pois contábamos con dous relatores, digo contábamos, o primeiro era o doutor David Bouza Álvarez, médico especialista en medicina familiar e comunitaria, que temos que excusar a súa ausencia, el era o xefe de atención primaria do Ventorrillo, da área sanitaria da Coruña, e, bueno, pois por motivos persoais, disculpa a súa presencia, outra vez será David, moitas grazas. Así que, pois, nesta primeira quenda, vai tratar a atención baseada en procesos integrados, casos de éxito, a doutora Teresa Martínez Ramonde. A doutora Teresa Martínez Ramonde casi non precisa presentación. E ela pois vai dispor dun tempo de 40 minutos para contarnos pois a súa experiencia na área sanitaria da Coruña, esos procesos integrados que se fixeron entre o que é a atención primaria hospitalaria. O lema desta mesa, pois eu pensaba que un título bonito era xuntos traballamos mellor e conseguimos mellores resultados, non? Decirvos que Teresa é, aparte de especialista en endocrinoloxía e en nutrición, pois é a actual xefa do servicio do Complexo Hospitalario da Coruña, do CHUAC, Complexo Universitario de A Coruña C, e que ela pois leva toda a vida adicada á diabetes e tanto lle gusta que creou dentro do seu propio servicio pois unha unidade específica para atender esta enfermidade e non só fixo iso, senón que tamén se convirteu en pioneira pois empoderando tanto a médicos de atención primaria, axudando pois lóxicamente a completar a súa formación como os propios pacientes. Na segunda mesa falaremos de factores de risco cardiovascular, na segunda parte desta mesa falaremos de factores de risco cardiovasculares, pero presentámola despois, e únicamente pois recordarlle outra vez ás persoas que nos seguides en streaming que si queredes, pois a medida que vayan os ponentes presentando, os relatores presentando os temas, pois que nos fagades chegar as preguntas que consideredes oportunas. E, sin máis, pois cedemos para que o tempo, xa sabedes que apremia ir en tempo, pois cedemos a palabra á doutora Teresa Martínez. Moitas grazas, Teresa, por acompañarnos. Buenos días y muchas gracias a vosotros por haber contado conmigo para contar un proyecto que hicimos en diabetes en el área sanitaria de La Coruña, pero es que no es lo único que nosotros hemos hecho. Yo creo que en nuestro sistema sanitario, que siempre digo que tenemos un sistema sanitario de lujo, toda la organización de nuestro sistema, además en Galicia, con toda la historia clínica que tenemos aquí, es un lujo más grande todavía. Yo siempre lo vendo cuando voy por ahí adelante, porque creo que lo que tenemos en Galicia, que además vamos muy por delante del resto, y eso es indiscutible, pues bueno, pues yo creo que es una cosa que la tenemos que vender, la tenemos que fomentar, nos tenemos que sentir súper orgullosos de ello. El sistema sanitario, bueno, no sé, tendrá
posiblemente muchas soluciones, pero yo creo que a nivel asistencial hay una fundamentalísima que es el trabajo conjunto. O sea, a día de hoy y ya desde hace mucho tiempo, la atención primaria y la especializada no puede trabajar por separado. O sea, no puede tener un paciente un informe que se le da y te buscas la vida para ver qué pasa con esa persona. Tenemos que trabajar todos juntos. Y nosotros eso, bueno, lo hemos entendido hace mucho tiempo y de hecho ya en el 2012 empezamos con la telemedicina, empezamos a hacer telemedicina de una manera un poco, bueno, yo creo que muy bien, fuimos consiguiendo en poco tiempo mucho, empezamos con un piloto con 3 centros sanitarios que escogimos un poco para que no tuvieran que ver entre ellos, ¿no? Pues un centro sanitario de la ciudad, otro puramente rural y el otro centro sanitario pues entre Pinto y Valdemoro, ¿no? Un poco mezcla de los dos. Y empezamos a hacer un piloto para trabajar todos juntos, para comunicarnos en el día a día. En aquel piloto no solamente, que luego ya no fue un piloto, porque luego ya continuamos con todo el área sanitaria, no solamente teníamos una comunicación en el día a día, sino que además, pues que aún lo seguimos manteniendo con algunos, pues teníamos videoconferencias, sesiones clínicas. Yo una vez al mes tengo una sesión con todo el área de toda la zona de Teixeiro, que son es un área grande con varios centros de salud que están muy separados, digamos, geográficamente de lo que es la ciudad. Y ese contacto a mí me parece que es importantísimo. Es la manera de que nosotros, los que trabajamos en la atención especializada, podemos ver qué pasa en la primaria, ¿no? O sea, qué problemas tiene la primaria, cómo se enfrenta en el día a día, cómo resuelven sus problemas. Y al contrario, en la primaria también ver cómo lo hacemos nosotros. Obviamente esa telemedicina ya la tenemos ahora ya hoy en día muy instaurada con toda la e-consulta de Janus, en la que trabajamos a diario. Creo que tenemos muchísima cantidad de consultas. Y de esa reunión, de esas sesiones conjuntas, pues ha salido, por ejemplo, una parte de lo que voy a presentar hoy. O sea, el poder comunicarte con la gente de primaria y decir, quiero hacer otra cosa, ¿y cómo lo ves tú que lo pueda hacer? Pues, bueno, pues ha sido la manera, yo creo que de que esto que hiciéramos nos saliera bien. Y esto en el del medio. Vale. Entonces, esto lo hicimos hace como 4 años o así, creo recordar. Decidimos hacer un proyecto dedicado a la diabetes. La diabetes es una enfermedad que tiene una elevada prevalencia e incidencia y Galicia tiene muchas zonas muy envejecidas donde la prevalencia de diabetes no es ni con mucho la que las estadísticas generales dicen. O sea, nosotros tenemos zonas con poblaciones tan envejecidas que hace que el tanto por ciento de diabetes que tienen esa población sea muy superior. Yo creo que puede doblar y aún diría yo casi en algunas ocasiones que más a lo que nosotros pensamos que hay realmente de prevalencia aquí en Galicia, ¿no? Todos tenemos clarísimo que las implicaciones de la diabetes son muchas desde el punto de vista sanitario. La diabetes es una enfermedad que produce muchísimas complicaciones, eso tiene muchas implicaciones sociales, implicaciones económicas. Pero también es cierto que yo que ya llevo muchos años trabajando en diabetes, las complicaciones de la diabetes han disminuido una barbaridad. Y han disminuido una barbaridad gracias al esfuerzo de todos. O sea, todos nos tenemos que felicitar por lo que a lo largo de muchos años hemos ido consiguiendo. Es cierto que han mejorado mucho los tratamientos,
nos han mejorado los fármacos. Hoy en día tenemos un abanico de fármacos que no teníamos hace muchos años. Tenemos unas insulinas cuando llega su momento que no tiene nada que ver con lo que teníamos hace muchos años. Tenemos especialistas que desde muy pronto pueden empezar a darse cuenta de las complicaciones de la diabetes y a no tener que evitar que esas avancen. Y tenemos una medicina primaria que no tiene nada que ver con la que había hace muchos años, ¿no? Y tenemos una medicina primaria que trabaja muchísimo, y que yo creo que gracias a su gran esfuerzo y el de todos, pues hoy en día hemos conseguido que las amputaciones sea una cosa mínima, que prácticamente no tengamos ciegos. Nosotros en nuestro servicio, en la unidad de diabetes que comentabas tú antes, esas de diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2 complicada, pero diabetes tipo 1. Yo tenía una persona en diálisis, esa persona ahora está trasplantada, con lo cual ya no tengo a nadie en diálisis. Pero es que nosotros podemos ver ahí como unos 1.200, 1.300 pacientes con diabetes tipo 1, o sea que estamos hablando de que tener a alguien en diálisis no es ninguna cosa ya, bueno, tanto porción es pequeñísimo. Yo personalmente no tengo ningún ciego. No tengo a nadie con una amputación importante, o sea, la amputación, yo tengo uno que le tuvieron que cortar un dedo, pero bueno, cuando yo llegué al CHUAC hace algo más de 30 años, pues yo hacía las interconsultas. La planta de cirugía vascular pasaba directamente visita, menos mal que teníamos una supervisora que daba gusto trabajar con ella, ¿no? Porque es que todo lo que allí había eran pacientes con diabetes en su mayoría, y el mejor de los casos le estaban amputando de la rodilla para abajo, pero la mayoría salían de allí sin una pierna o sin dos. Y eso, por fortuna, bueno, lo hemos conseguido, y lo hemos conseguido entre todos, ¿no? Y, por supuesto, una de las cosas que han permitido que todo esto ocurriera es sin duda la educación diabetológica. La educación diabetológica, la información de la enfermedad, tanto por parte de los profesionales como la información que se le da a los pacientes. Una persona informada es una persona que puede tomar una serie de medidas en su vida y con su modo de vida en general que lógicamente no tiene comparación. Bien, por otro lado, además, la mayoría de las personas con diabetes tipo 2 son diagnosticados y seguidas en atención primaria, y en consecuencia sus médicos y los sanitarios de atención primaria son sus principales referentes. Bien, el proyecto que hicimos, nos planteamos un proyecto con un año de duración que fuera tanto para profesionales sanitarios, o sea, tanto para médicos como enfermería de todo el área sanitaria de La Coruña, y asimismo y paralelamente también para pacientes, para intentar mejorar un poco la asistencia sanitaria. En aquel momento, un poco antes, terminamos aquí en el Sergas un proyecto que lo trabajamos mucho. Teresa Rey participó de manera importante en eso, que fue la elaboración del documento del proceso de asistencia a la diabetes. El fin de ese documento, que luego tuvo dificultades para poder ser un poco llevado a todo el área, pues porque yo nunca entendí lo que había pasado, pero bueno, hubo un servicio por ahí que no quiso, y yo creo que estas cosas no se deben de parar. Primero porque eso es bueno, o sea, es hacer un documento en el que todos lo sigamos y hablemos todos el mismo idioma, aunque en definitiva lo hablemos porque la mayoría nos guiamos igual que en el país. Estuvo todo basado en eso, en las recomendaciones de las grandes sociedades, tanto la americana como la europea de diabetes, ¿no? Ese proceso asistencial tiene partes que las comentaré después, que
aunque nosotros parece que no estuvimos muy dispuestos a seguir adelante con él, pues por ejemplo Andalucía, que es uno de los ejemplos yo creo que más importantes de un proceso asistencial elaborado y seguido, cuando 10 años después hicieron la actualización de todo su proceso, me llamaron y me pidieron si por favor les podía mandar toda una parte de nuestro proceso, porque ellos les había parecido muy interesante y muy bien cómo habíamos planteado, por ejemplo, todo el tratamiento de la diabetes, ¿no? Y luego hubo comunidades como Castilla-La Mancha, Castilla-León, yo creo que Aragón, y por ahí, esta zona de ahí también, ¿verdad?, que vinieron aquí a que les explicáramos cómo nosotros habíamos elaborado nuestro proceso asistencial. O sea, con esto lo que quiero decir es que lo que elaboramos no fue ninguna porquería, ¿eh? O sea, fue algo importante, interesante y que a mucha gente le pareció bueno. Bueno, en el objetivo de ese proyecto estaba presentar el proceso asistencial a la diabetes. O sea, otros no lo hicieron, pero Coruña lo hizo. Nosotros lo presentamos a todo el área, pensamos que merecía la pena, que era un documento muy trabajado y que merecía la pena que todos lo tuviéramos, y se presentó. El otro objetivo número 1, como ya he dicho antes, era mejorar los conocimientos en diabetes de los médicos de atención primaria, de las enfermeras de todo el área, y formar a los pacientes con diabetes o con riesgo de padecerla. Bien, en este proyecto lo que hicimos fue, participamos varios endocrinos de nuestro servicio, con personal de formación de procesos asistenciales, así como la Dirección de Procesos Asistenciales sin Ingreso, y pues nos armamos de valor porque de presencia física recorrimos cada uno de los servicios de salud de nuestro área. También participó el Colegio de Farmacéuticos. El Colegio de Farmacéuticos tuvo una participación importante aquí porque, primero, hicimos unos carteles pedido por ellos, además, porque tenían mucho interés en este proyecto, que se puso en todas las farmacias, o si no se puso en todas, se puso en la mayoría del área sanitaria. Y además los farmacéuticos de los centros de salud asistieron a las charlas que nosotros también dábamos. No sé si en todos los casos, pero al menos en los que a mí me tocaron, desde luego siempre estuvieron los farmacéuticos ahí presentes. Vaya, iba y se cansó. Ahora. No. ¿Sí? No. Ahora. Es que se lo estaba pensando. Bueno. Hicimos una sesión, por un lado para personal sanitario, por otro lado una sesión para pacientes. La sesión se realizó tomando como base el documento del PAI, del proceso asistencial a la diabetes. Entonces se contó pues, una parte clínica en la que se hablaba el diagnóstico de la diabetes, la valoración inicial y clasificación, los objetivos del control, la evaluación de las complicaciones y el seguimiento del paciente, y por otro lado el tratamiento farmacológico de la diabetes, o sea, los antidiabéticos orales, la utilización de la insuficiencia renal, la insulinización y el tratamiento de la hipoglucemia. Vale. Como he dicho, lo hicimos todo basado en el PAI y partiendo de un supuesto caso clínico de un paciente al que le diagnosticábamos la diabetes. ¿Esto es un puntero? No. No hay puntero. ¿Este? Ah, señalo aquí. Bueno, da igual. Las diapositivas que veis bien hechas son del proceso asistencial y las otras son mías. Bien, entonces partiendo de un caso, como os decía, pues se hizo pues, la valoración inicial y el seguimiento del paciente, pues todo lo que era la exploración, o sea, se iba presentando qué es lo que hay qué se le debe de explorar a un paciente,
qué analíticas, todo eso se debe de solicitar, y nosotros, pues paralelamente con nuestro paciente, hacíamos la exploración. Entonces, se contó pues, cómo era la exploración vascular, periférica, cómo se debe de explorar el pie, los pies. No sé si soy muy torpe, ¿eh? Ahora, vale. Los objetivos a conseguir. Bueno, algunos objetivos que veis aquí, si no están actualizados, es porque esto pertenece al inicio de todo, ¿eh? Entonces está sin actualizar. Pero bueno, en aquel momento, pues los niveles de hemoglobina o glucosilada que había que conseguir según la edad, los niveles de lípidos y los tratamientos que fueran necesarios, los niveles de tensión arterial que teníamos que conseguir. Ahí. Vale. Bueno, este es el tratamiento, este es el planteamiento del tratamiento que nosotros hicimos en el proceso asistencial. Y lo que hicimos fue realmente colocarlo de otra manera, pero partir de lo que la ADA y la ESD, o sea, la americana de diabetes y la europea de diabetes, decían. Entonces, lo que pusimos fue cada fármaco, lo que nos parecía en primer lugar cómo había que hacerlo, la metformina, bueno, bla, bla, siguiendo sus propios criterios. Y lo que hicimos fue de cada fármaco un poco ir contando indicación, efectos secundarios, en qué momento se puede usar, en qué momento no, y el coste, ¿no? Bien. Igualmente, bueno, pues hablamos de las insulinas, las nuevas insulinas que aparecían en aquel momento, que hoy en día tenemos más, cómo insulinizar una vez que ya no hay respuesta a los antidiabéticos orales. Ahí. Bien, y luego ya nos metimos también en la educación diabetológica. Explicar la dieta, los componentes de la dieta, la distribución de los mismos, lo que es una dieta baja en grasa, cómo enseñar la proporción de hidratos de carbono, y el ejercicio. El ejercicio, aquí también contamos con un grupo de expertos en ejercicio físico. Nos ayudaron la gente de la Casa del Agua de La Coruña, que tienen una parte, bueno, los que estéis en Coruña lo sabréis, que tiene una parte de ejercicio físico importante. Entonces los profesionales de allí nos ayudaron mucho en esto. Y como parte de la educación diabetológica, pues explicarles el autoanálisis, las normas que tiene el SERGAS de cómo tiene, de cuándo y cuánto, y la técnica de los pinchazos. Bien, entonces, en la dieta, cuando nos planteamos cómo íbamos a hacer la dieta, porque el fin era explicar la dieta de manera que los profesionales lo pudieran con facilidad trasladar a los pacientes, porque es en definitiva de eso es de lo que se trata, ¿no? Entonces, bueno, pues propusimos una serie de objetivos, pero nos planteamos que la dieta debía de estar basada en las preferencias personales y culturales y en la posibilidad de acceso a los alimentos que tiene la gente, ¿no? Muchas de las dietas, la mayoría de las dietas que nosotros con las que trabajamos en los hospitales y en primaria están elaboradas por otras personas o por otros centros y por otros sitios que no somos nosotros. Muchas veces aparecen allí alimentos que no son los que tenemos en Galicia. Entonces pensamos que la dieta tenía que ser mucho más visual, mucho más fácil y además, bueno, pues introducir los grelos o el cocido, las cosas que tenemos nosotros en Galicia. Para esto contamos con la participación de primaria. Entonces, en esas sesiones que yo tenía con la gente de primaria, pues estuvimos un poco hablando de qué manera podíamos presentar una dieta o cómo podríamos elaborar una dieta que fuera fácilmente entendible por parte de los pacientes, ¿no? Y entonces elaboramos, que luego os lo voy a enseñar,
Pues forma de presentar los alimentos con dibujos claros para que se entendiera bien lo que era cada uno de los componentes de la dieta, y con una forma de medir las cantidades que tenían que tomar que fuera sencillos, ¿no? Por un lado pusimos los pesos en crudo, pero por otro lado pues las cantidades una vez que están en el plato, si la persona no tiene en su casa una báscula, que no la tiene la mayoría de la gente, ¿no? Entonces, bueno, de esta manera pues explicamos lo que eran los hidratos de carbono, y a los sanitarios les dijimos un poco qué es lo que deberían de explicarle a los pacientes con respecto a los hidratos de carbono, cuál era su función, qué tipos de hidratos de carbono hay. Lo mismo hicimos con las proteínas, explicamos un poco, a los profesionales, y luego cómo trasladar a los pacientes la explicación de lo que es las proteínas, y con la grasa, bueno, pues exactamente lo mismo, ¿no? Bien, con el ejercicio, como os dije antes, nos ayudó la gente esta de la Casa del Agua. Entonces ellos lo que hicieron fue elaborar, o sea, lo hicimos nosotros en unión con ellos, una serie de folletos en los que se podía explicar de una manera muy sencilla qué tipos de ejercicios podían hacer. Empezaron con los estiramientos. Ellos escogieron una serie de estiramientos que les parecía que podían ser fáciles de llevar para cualquier persona sin necesitar nada y a cualquier edad, y debajo de los estiramientos, con una explicación de cómo había que hacer cada uno de esos estiramientos. Luego, pues un poco explicarles la intensidad, la duración, el momento de hacerlo, la frecuencia, que es un ejercicio aeróbico, que es un ejercicio anaeróbico. Bien, luego hablamos también de lo que era el autocontrol, de cómo se realizaba y de qué establecía el Sergas en aquel momento, de la cantidad de autocontroles que deberían de hacerse, que yo creo que está parecido hoy en día, no sé cómo está. Bueno. Bien, y luego la otra sesión era la formación a pacientes. La formación a pacientes estaba un poco basado en lo mismo, pero lógicamente explicado de una manera mucho más sencilla, ¿no? Pues qué es la diabetes, sus criterios diagnósticos. Vale, esto es un resumen de un poco lo que les contamos a ellos, que cada una de estas partes se ponía por separado, pues qué es la diabetes, qué es la glucosa, qué significa la insulina, cómo podemos prevenir la diabetes, cómo se diagnostica, qué tratamientos tenemos para la diabetes. Y les explicamos lo mismo, los hidratos de carbono, las partes de la dieta, qué son los hidratos de carbono, son las proteínas, qué son las grasas. Con el ejercicio físico, pues lo mismo, sus estiramientos. Y entonces hicimos un folleto en el que la parte de delante era esta, y la parte de atrás explicaba un poco cómo hay que ponerse la insulina para la gente que tenía que insulinizarse, qué es una hipoglucemia, cómo tomo medidas contra una hipoglucemia y cómo tengo que cuidarme los pies. De manera que el único papel yo creo que tenían, lo más importante. Bien, pues cada intervención duró unos 20 minutos, con 30 para preguntas y para comentarios, y entonces elaboramos unos folletos informativos. Tengo aquí la rueda, que la he traído un poco para que la veáis. El del ejercicio físico los agotamos y no nos queda ninguno. De la rueda tenemos, no porque nos hayan sobrado, sino porque nuestra rueda tuvo tanto éxito que nos la pidieron de otras comunidades, y nos la han pedido de nuevo enfermería de aquí, de nuestro área sanitaria. Entonces, gracias a la ayuda de Novo Nordisk hemos podido hacer una reedición de todas estas ruedas. La rueda lo que pretendía era, de una manera muy simple y muy esquemática, explicar a los pacientes qué es la dieta, ¿no?
Entonces, está puesto, como podéis ver, con unos dibujos inmensos, ¿no?, en el que forma los colores de un semáforo, ¿no? Esto es lo que tiene menos problema. En el medio está el amarillo de los hidratos de carbono, en las naranjas de las proteínas y en rojo las grasas, que son aquellos alimentos que pueden tomar en menores cantidades, ¿no? Y aquí están puestos, por un lado, los pesos pesados en crudo, lo mismo que establecería la dieta que le damos en el papel a los pacientes, pero luego de una forma gráfica qué cantidad me puedo tomar de cada cosa, ¿no? Pues de esto lo que me entra en 2 manos, de esto lo que me entra en una mano, de esto lo que me entra en un puño, de manera que hacer la dieta les resulta muy fácil sin tener que estar ni mirando un papel, ni leyendo, ni pesando, simplemente con esto, ¿no? Tiene además una especie como de jueguecito en la parte de atrás, pues para que ellos entiendan y vayan uniendo cada una de estas cosas, que cuando están comiendo, por ejemplo, pues un caldo gallego, pues el caldo gallego lleva grasa, lleva proteínas, si es que, bueno, no lleva mucho el caldo, pero bueno, si se la comen, lleva el hidrato de carbono de la patata y lleva la verdura, ¿no? En ese caso no, pero por ejemplo, si te tomas pues una tortilla de patata, un trozo de tortilla de patata, entender que la tortilla de patata pues es la unión de la grasa con la que le haces, el hidrato de carbono que lleva la patata y la proteína del huevo, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que esto es una cosa súper sencilla, que además tiene además de ser muy sencilla, yo creo que tiene una ventaja extraordinaria, y es que es nuestro. Es decir, no es de nadie ajeno. Esto es algo que pertenece, pues, aquí lo pone, al sistema, aquí, al Sergas, al área sanitaria de La Coruña, y bueno, y a nuevo que fue lo que nos ayudó a poder elaborar esto, ¿no? Entonces, una herramienta nuestra, hecha con nuestros propios ingredientes, y yo creo que bien, muy fácil de entender. Bueno, yo aquí termino. Me gustaría que hubiera estado un compañero de primaria para que lo viera desde el otro lado, pero mi compañero de primaria no ha podido venir. ¿Cómo lo ha visto primaria? No lo sé. Yo no sé cómo ve primaria estas cosas, pero sí veo de qué manera ha ido evolucionando lo que primaria nos consulta, ¿no? Las consultas que tenemos por parte de primaria, en las e-consultas que a diario nosotros tenemos muchísimas, yo creo que no bajamos de contestar una media de 10 por lo menos diarias tenemos, de las cuales muchas son diabetes. Pues vas viendo cómo las preguntas que tienen relación con la diabetes cada vez son preguntas más difíciles, a veces complicadas de contestar, ¿no? Yo creo que es la formación por parte de primaria y la continua unión entre unos y otros y el contacto lo que va permitiendo que a los pacientes cada vez se les trate mejor, que los pacientes además cada vez se tengan pues que a lo mejor moverse menos de su medio, ¿no? de su área, y que pues, se puedan resolver los problemas mejores. Yo fui solamente a 3 o 4 centros de salud, a los que yo fui, por eso tengo que hablar de lo que fui yo, porque no sé qué pasa con el resto. La respuesta tanto por parte de los sanitarios como por parte de los pacientes fue extraordinaria. O sea, solamente hubo un problema con un centro de salud, bueno, con un servicio, que había muy poquitos pacientes, pero porque los pacientes no sé qué pasó y no se enteraron, entonces había muy pocos, pero había otros, pues por ejemplo que yo recuerde Teixeiro, el centro de salud del Ventorrillo, estaba el aula en su día llena de personas, de pacientes, ¿no? Y los sanitarios, yo creo que la mayoría, en ambos casos, estuvieron allí también presentes. Entonces, bueno, yo creo que eso hay que interpretarlo como un éxito, ¿no? Muchas gracias, Teresa. Como médico de atención primaria, sí hay otras experiencias también similares en el área. Como subdirectora, pues tengo la obligación de conocerlas.
y sí que por parte de los médicos de atención primaria está muy valorada esa interrelación que tienen con vosotros, que lo han permitido las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación. Qué duda cabe que la historia clínica compartida ha sido realmente de un valor incalculable para poder compartir todos los datos de los pacientes. Por parte de los pacientes, pues igualmente, en esa formación que tú decías, pues sí que el trabajo de vuestros 30 años, pero también de los médicos de especialistas en medicina familiar y comunitaria, pues, y de la enfermería, como no, y fisioterapeutas y todos los sanitarios que conforman los equipos de salud, tienen muchísimo que ver, porque la sociedad está concienciada, por una parte, la formación es mejor, pero también partimos de unos pacientes que tienen más inquietudes, que se forman, y bueno, que las nuevas tecnologías nos han ayudado mucho. También tenemos el peligro de que vayan a páginas que no deben de ir, ¿no? Como pues los que no se creen lo del coronavirus ahora mismo, pero creo que es un gran logro, creemos que es un gran logro, y bueno, pues agradecemos que el ir juntos, el trabajar de forma para dar esa atención integral, integrada y continuada, pues que me alegra mucho que cada vez tengáis preguntas más difíciles, porque eso quiere decir que la formación de atención primaria pues es mejor, ¿no? Pasamos a preguntas, y en esas preguntas a mí me gustaría empezar preguntándote cómo os habéis coordinado en esta época de pandemia, atención primaria y hospitalaria, para dar respuesta sobre todo pues a esas preguntas difíciles de pacientes mal controlados. Como siempre, la pandemia no nos afectó ni lo más mínimo. O sea, nosotros hemos seguido trabajando, nuestro servicio se dividió en 3 partes, ¿no? Pues una para la hospitalización, otra que se fue a coronavirus, otra que se fue, bueno, 4, a nutrición, y luego nosotros, un grupo, nos dedicamos a las consultas, y todos los días contestábamos a las consultas con primaria. O sea, en ese sentido hemos trabajado todos los días igual con pandemia y sin ella. Mira, y dentro de las cosas que podría aportaros primaria ahora mismo para que esa comunicación mejorara, ¿qué piensas que tiene que hacer más primaria con respecto a hospitalaria? O al revés. Yo creo que primaria funciona de maravilla. O sea, el problema que tenemos en primaria lo tenemos en especializada. O sea, eso lo tiene todo el mundo. O sea, hay gente que se niega a la tecnología. Hay gente que se niega, hay gente que te sigue mandando. A ver, el paciente que dices, por favor, a ver, además de hacer venir a un señoriño de Finisterre por esta tontería, pregúntalo, por Dios. Si no sabes resolverlo tú, pregúntalo. Entonces, ¿sigue existiendo? En especializada también, pero, bueno, por fortuna son la excepción. Entonces, yo creo que yo no le puedo pedir más a primaria, no sé. Creo que además trabajan como locos. Porque además, como yo tengo mucha relación pues, con la gente esta que os digo, que eso es... tener una vez al mes una sesión clínica, es que ves claramente lo que está pasando del otro lado. Y yo soy una defensora total de primaria, porque trabajan como negros. Bueno, pues entonces vamos a pasar a la segunda parte de la mesa, y dejamos luego al final, si hay alguna pregunta más, pues bueno, damos respuesta a las mismas. Gracias, Teresa. Mira, por favor, ¿puedes decirme que venga para ponerme que no sé cuál es el ordenador y que no sé qué le clave. Dime. Sí. ADM. Mira, minúsculas o mayúsculas. Minúsculas. Vale. Minúsculas. Vale, gracias. Solo a segunda pregunta mesma, e a segunda pregunta. Mira, perdón. ¿Perdón? Los pacientes, vale. Bueno, pasamos ya a la segunda parte de esta mesa. En la segunda parte de esta mesa
lleva por título Control de factores de riesgo cardiovasculares en pacientes diabéticos, resultado de una intervención comunitaria, y para contar su experiencia tenemos con nosotros, en primer lugar, pues al doctor José Manuel Fernández García, que se encuentra en la parte más alejada de la mesa. Es médico especialista en medicina familiar y comunitaria y es el actual jefe de servicio de atención primaria en Valga Pontecesures. A su lado está la coordinadora también de este servicio de atención primaria y que además, que es Soraya Meijome Blanco, y Soraya tiene un doble aspecto sanitario. Le encanta la sanidad decididamente, porque Soraya es fisioterapeuta y además de fisioterapeuta es especialista en enfermería familiar y comunitaria. A los dos les preocupa muchísimo la diabetes y han trabajado muchísimo en este servicio de atención primaria para empoderar a sus pacientes y estamos seguros de que nos van a contar pues, unos resultados estupendos y os animamos a los que estáis al otro lado de la pantalla siguiéndonos a que vayáis dirigiendo las preguntas porque sí que al final bueno, pues tendremos un ratito para debatir. Entonces, cuando queráis, José Manuel, podéis empezar. Pues muchas gracias, doctora Blanco. Muchas gracias, doctora López Pardo. Gracias a la organización por permitirnos a Soraya y a mí explicar una pequeña experiencia, pero muy interesante en el campo de la atención primaria. Y como van a ver, bueno, creemos en el trabajo conjunto, con lo cual hemos hecho una presentación conjunta en la cual pues, les voy a plantear un poco el por qué pueden ser interesantes este tipo de actuaciones. Ya lo decía el director, que efectivamente la observación ya en los clásicos se fijaron en que ciertas formas de trabajar producían unos beneficios, ¿no? Lo hablaba en cuanto a la diabetes, a cómo observaban. Y nosotros, que llevamos pues, un tiempo en el Centro de Salud de Valga, un pequeñito pueblo de la provincia de Pontevedra que pertenece al área sanitaria de Santiago, vimos que teníamos un porcentaje demasiado elevado de diabéticos diagnosticados, teniendo en cuenta que 1 de cada 2 está sin diagnosticar. Entonces, es verdad que la pandemia del COVID nos ha enfocado a todos de otra manera, pero la pandemia de la diabetes y de las comorbilidades que vienen asociadas, entre ellas la obesidad, nos hizo un poco reflexionar y ver si podíamos hacer algo dada nuestra formación comunitaria, ¿no? Y ese fue un poco el motivo de iniciar pues, bueno, una experiencia muy sencilla, muy modesta, que os vamos a presentar. En la educación para la salud, la evidencia y en la educación sanitaria que hacemos en las consultas de atención primaria son unas consultas en las cuales hacemos una intervención muy individual, pero esa intervención individual está enmarcada en una serie de círculos, como os pongo ahí, en el cual pues, la actividad política, industrial en cuanto a la composición de los distintos alimentos y de distintos procesos manufacturados o el contenido de sal que tiene el pan, por ejemplo, cómo influye en la salud. Es decir, el individuo está incluido e inmerso en una comunidad en la cual intervenir de esa manera reduce costes, no solo reduce costes, sino que hace más eficiente la labor del propio servicio sanitario, favorece el intercambio de experiencias y, en conclusión, mejora los resultados en salud. Los factores de riesgo cardiovascular son muy conocidos, pero hay 4 de ellos especialmente importantes, que son los que aparecen en la imagen de arriba, que son la hipertensión, el tabaco, la diabetes y la obesidad. El trabajo que hacemos en atención primaria no es dirigido específicamente al diabético, es dirigido a un paciente que padece diabetes y que muchas veces padece otra serie de enfermedades que son las causantes del 80% de las enfermedades no transmisibles y que son causantes de la mortalidad global en un porcentaje muy alto. De hecho, en España la principal causa de mortalidad son las enfermedades cardiovasculares. Ese fue un poco el planteamiento inicial. Un estudio muy reciente realizado en pacientes que acuden a atención primaria, el estudio Ibericán, demostró que 1 de cada 5 pacientes estaba diagnosticado de diabetes, pero es que además había unos porcentajes muy altos de otro tipo de comorbilidades. Y se sabe que el manejo de estos factores lo puede hacer atención primaria en el sentido de que es posible controlar la toma de los fármacos, el control periódico analítico, como han comentado, la historia clínica electrónica que nos permite almacenar los datos,
tener sanitarios entrenados y pacientes que tengan un empoderamiento que les permita controlar y ayudar a controlar mejor su enfermedad. Atención primaria, lo reconoce la OMS, es una de las estrategias más coste efectivas para manejar la hipertensión y la diabetes. Su accesibilidad, su universalidad permite centrarla como un elemento diferenciador, no solo dispensador de medicación. Y por lo tanto, las intervenciones en la comunidad han tenido éxitos evidentes. Simplemente voy a hacer dos referencias bibliográficas. Es verdad que ha habido un cambio, yo creo que en enfermería también, pero el médico de familia cada vez está más y mejor formado. El hecho de aportar conocimientos no siempre supone cambios de actitud, pero evidentemente experiencias como la ha comentado la compañera anterior de mesa son necesarias muchas veces y muchas veces toda la información, aunque venga de procesos asistenciales, se obtiene también de publicaciones con cierto prestigio que a veces, pues, según el interés de cada uno, puedan caer, ¿no?, en atención primaria. Pero sí que es verdad que esta publicación de este año, de un gran impacto a nivel mundial en el tratamiento de la diabetes, hablaba de que todos los diabéticos deberían participar en sesiones de automanejo de la diabetes, es decir, todos. No solo aportar conocimientos, sino favorecer cambios de actitud y habilidades que nosotros, si después en el debate hay ocasión, pues podemos contar casos muy concretos y muy prácticos que probablemente ocurrirán en todos los centros de salud. La ADA nos recomienda, y hago aquí un breve resumen, en que hay ciertas cuestiones fundamentales en las cuales hay que formar al paciente en torno a la nutrición, al diagnóstico, las complicaciones y los cuidados. Va un poco al hilo de lo que comentaban en la Escola Galega de Cidadáns, que hablaron anteriormente, y lo que comentaba la compañera de Coruña, ¿no? Es decir, es importante medir los resultados en salud, centrarse en el individuo y en el grupo y hacerlo de manera individual y de manera grupal. Es verdad que estamos en la parte atlántica del país, pero la dieta mediterránea de momento pues es la que de momento ha demostrado con evidencia científica muy alta, el famoso estudio Predimed, en cuanto a la dieta más saludable. Probablemente la dieta atlántica necesitaría también un poco un avance en esos estudios, ¿no? Pero en cualquier caso, una dieta saludable es fundamental. Conseguir un peso y un control de la hemoglobina glicada, el LDL y la tensión arterial son aspectos que en las consultas de atención primaria conjunta, atención de enfermería y atención médica, nos ayudarían a retrasar complicaciones. Y hay otra guía que, aunque es del año pasado, de la Sociedad Europea de Cardiología, nos habla con un nivel de evidencia 1A, que es la máxima evidencia disponible, que el abordaje centrado en el paciente le capacita para el automanejo de la enfermedad. Es decir, esto no es que se haga porque, bueno, pues parece que funciona, sino que realmente existe una alta evidencia de que es bueno para los diabéticos y para mejorar la enfermedad cardiovascular. Por lo tanto, la educación diabetológica, que es un poco, y de los factores de riesgo asociados, nos deben ayudar a capacitar al paciente para su propio cuidado, para que él no solo tenga conocimiento, sino tenga habilidades de cómo manejarse y evitar complicaciones, y para que se implique en los cambios, por ejemplo, de alimentación, cambios de ejercicio físico, que son fundamentales. Y eso es un poco lo que hemos ido valorando. No hemos podido valorar la mortalidad. Tienen que entender que ha sido un grupo piloto pequeño, limitado, que va a exponer ahora Soraya, pero el plan de trabajo se realizó el año pasado. Es verdad que decía la doctora que la pandemia del COVID no les ha modificado sus planes, a nosotros sí, porque no hemos podido tener esas reuniones grupales. Lo hicimos el año pasado entre los meses de marzo y mayo, hicimos unas intervenciones que ahora explicará y después recogimos resultados que incluso hemos seguido recogiendo resultados ahora este mes pasado. Nuestra intención era repetirlo este año, pero ha sido imposible. Lo que yo espero es que sigamos recogiendo estos datos, ¿no? Los criterios de inclusión fueron pacientes diagnosticados de diabetes tipo 2, no se incluyeron diabetes gestacionales ni diabetes tipo 1, pacientes que además veíamos que tenían un mal control metabólico, por encima de 7 de hemoglobina glicada, que además tenían capacidad para un aprendizaje y además pues, bueno, tenían cierta facilidad para venir al centro de salud porque es donde se desarrollaban y además que fueran necesario pues, reforzarlos y motivarlos, ¿no? Y además que aceptaran venir.
Como digo, mi compañera ahora pues, seguirá explicando cómo ha sido en concreto el trabajo. Para la captación e inclusión en el grupo de los participantes, nos pusimos en contacto telefónico con ellos, con aquellos pacientes que cumpliesen aquellos criterios de inclusión que ha explicado mi compañero, y si aceptaban, los citábamos en la consulta de enfermería. Pretendíamos conseguir un grupo con unas características homogéneas en cuanto a nivel de conocimientos, de tratamiento farmacológico y de edad. Pretendíamos un mínimo de 10 participantes y un máximo de 20 si acudían acompañados. El grupo final estuvo formado por 13 pacientes, 9 hombres y 4 mujeres, 4 acompañantes, 2 esposas, una hija y una nuera, y la edad media rondó los 66 años, siendo el más joven 58 y el más mayor 77. Una vez que aceptaban y acudían a mi consulta, la consulta de enfermería, pasábamos a la recogida de datos. Cubríamos lo que llamamos la ficha del paciente. Datos identificativos en cuanto a nombre, edad, sexo, alergias, datos antropométricos, pues el peso, la talla, el IMC, el perímetro abdominal, factores de riesgo cardiovascular. Cumplimentábamos datos metabólicos como la glicada, el LDL, triglicéridos, otros como la tensión arterial, el nivel de actividad física que realizaban, consumo de alcohol, de tabaco. Registrábamos en esa ficha los fármacos que tomaban y les pasaba el test de Moninsky-Green para valorar la adherencia al tratamiento. Registraba, revisando la historia clínica, la vacunación previa antigripal y neumocócica. Y a continuación le pasaban la consulta el test Sugar modificado, preeducación grupal. Test Sugar, que ahí podéis ver que dejamos en 10 preguntas. Preguntas pues, como qué era la diabetes, cómo conservar la insulina en uso o si las patatas contenían hidratos de carbono, proteínas, grasas, etc. Los objetivos que pretendíamos con nuestra educación grupal a nivel general era conseguir un cambio de actitudes y de comportamientos, promover la responsabilidad en el manejo de su enfermedad, es decir, empoderar al paciente, exponer y resolver soluciones colectivas y, sobre todo, optimizar recursos. No era lo mismo atender a 13 pacientes en 1 hora que 13 en 13 horas. Y a nivel ya más específico, pues una mejora del control glucémico y otras variables. Pusimos unos objetivos de disminuir la glicada por debajo de 7, disminuir un 10% el peso inicial, siempre en función del IMC, disminuir las cifras de tensión arterial si estuviesen elevadas, perímetro abdominal y las cifras del LDL. Y así surge nuestro programa de educación grupal en diabetes mellitus en el Centro de Salud de Valga, compuesto por 5 sesiones con una duración de 1 hora. Las realizábamos los miércoles de 12 a 1, desde el 6 de marzo del 19 al 3 de abril, en la sala de sesiones clínicas del Centro de Salud de Valga. La realizábamos mi compañero como médico de familia, José Manuel, y yo como enfermera especialista en enfermería familiar y comunitaria. La sesión número 1 la dedicamos a conceptos generales de la diabetes. Primero nos presentamos los educadores, aunque ya todos nos conocíamos, y los participantes también se conocían porque es un pueblo muy pequeño. Explicamos qué es la diabetes, cómo se diagnostica, los tipos de diabetes, a pesar de que los participantes eran todos tipo 2, los factores de riesgo asociados, tales como hipertensión, obesidad, sedentarismo, los objetivos de control que queríamos alcanzar, pues una glucemia basal, postprandial, LDL, y en cuanto al autoanálisis, le explicamos la técnica correcta de punción, cuándo están financiadas las tiras reactivas y por qué unos pacientes tienen derecho a más y otros a menos, que es algo que siempre da lugar a muchos problemas en la consulta. En esa primera sesión decir que tenían cada uno delante de ellos su ficha, la ficha que yo les había recogido, para que supiesen pues, la glicada que tenían y el objetivo que deberían de alcanzar. Era algo que visualmente les iba a impactar. En la sesión número 2 la dedicamos a alimentación porque consideramos que era la parte fundamental del tratamiento, siempre hablándoles de una alimentación equilibrada y adaptada a sus requerimientos individuales. Usamos tanto la pirámide alimentaria como la rueda de los alimentos para explicarles los tipos de alimentos en energéticos, plásticos y reguladores, y nos centramos más en que fuesen capaces de distinguir los macronutrientes, los hidratos de carbono complejos y simples, las proteínas y los lípidos. Como muchos de ellos eran hipertensos, hicimos mención a aquellos alimentos ricos en sal y posibles alternativas, y lo mismo con los alimentos ricos en colesterol. Asimismo, le indicamos los gramos recomendados de consumo de alcohol en función del sexo. Hicimos una pequeña reseña a los edulcorantes y a aquellos alimentos especiales para diabéticos, siempre recordando la importancia de mirar las etiquetas. Volvimos a recordar el método del plato, que es el que yo utilizo en la consulta a nivel de educación individual con los diabéticos tipo 2. Brevemente hicimos una reseña a la ración de hidratos de carbono en cuanto al contaje e intercambio, porque creo que eso lo adaptamos más para los diabéticos tipo 1. Y finalmente hicimos un pequeño taller de lectura de etiquetas en las que le indicamos que trajesen etiquetas de productos del domicilio
y les enseñamos cómo interpretar los colores del semáforo nutricional, cómo interpretar en función de si viene en sólido o en líquido o por unidad de consumo, y siempre fijándose en aquellas etiquetas que ponen sin azúcares o sin azúcares añadidos. La sesión número 3 la dedicamos a la farmacoterapia. Pretendíamos que con la ficha delante cada paciente identificase aquel fármaco que él tomaba y en caso de que fuesen antidiabéticos orales, pues que fuesen conociendo la medicación inyectable por si algún día necesitábamos hacer uso de ella. En cuanto a los antidiabéticos orales, le explicamos cuál sería la hora correcta de toma, si sería durante la comida o después, aquellos que provocaban hipoglucemias u otros efectos secundarios. Nombramos la medicación inyectable no insulínica y en cuanto a la medicación inyectable insulínica, algún paciente la usaba, eran insulinas lentas, repasamos lo que hacemos en la consulta de enfermería, las normas de conservación en uso y fuera de la nevera, las agujas, la importancia del cambio de aguja, la técnica de administración y rotación de las zonas. Y dedicamos gran parte a la hipoglucemia, explicar cuáles son las causas, qué cifras se consideran hipoglucemia, los síntomas que le pueden producir, cómo resolverlas, tanto si el paciente estaba consciente como con la regla de 15, como si estaba inconsciente, haciendo uso del glucagón, ya que había acompañantes en la educación. La número 4 la dedicamos al ejercicio físico y a las complicaciones crónicas. En cuanto al ejercicio físico, hicimos hincapié en los beneficios que aporta en cuanto a disminución de peso, de cifras de tensión arterial y la importancia de que esté adaptado a cada paciente en cuanto a tipo, tiempo y frecuencia e intensidad. Las complicaciones crónicas las intentamos explicar relacionándolas y justificándolas con aquellas técnicas que hacemos en la consulta, en el día a día, pues la arteriopatía periférica explicando el por qué le realizamos un ITB, por ejemplo, en la consulta, la retinopatía, el porqué, la importancia de la revisión oftalmológica y nos centramos más en el pie diabético, en los autocuidados diarios de prevención en cuanto a inspección diaria, higiene y calzado. La sesión número 5 decidimos hacer un resumen de todas las sesiones previas y le volvimos a pasar el test Sugar para después, posteriormente, valorar los conocimientos alcanzados. Entregamos por escrito a cada paciente una carpeta que contenía material, los objetivos de control, qué hacer ante una hipoglucemia, el método del plato, las claves de la información nutricional de las etiquetas de los alimentos y recomendaciones sobre ejercicio físico y sobre el cuidado de los pies en las personas con diabetes. Asimismo, les nombramos algunos recursos, páginas web, app, nombramos la Escuela Galega de Saúde para Cidadáns para que tuviesen en cuenta. Y hoy nos encontramos aquí para analizar los resultados de nuestra intervención. En cuanto a la asistencia a las sesiones, el 100% de los pacientes acudió a las 4 primeras. En la última faltaron 3. Uno tenía una cita en el hospital y me pidió si podría recuperar esta 5ª sesión a nivel individual en la consulta de enfermería, y así lo hicimos. Otra no pudo vir por falta de medio de transporte y otro alegó que tenía un viaje programado. En cuanto al aprendizaje, según el test Sugar modificado, si veis, marcando el 5 como el aprobado, inicialmente había una persona que no llegaba a la nota de corte, pero tras nuestra intervención todos los pacientes o mantuvieron los conocimientos como mínimo o los aumentaron. Faltarían los de los 2 pacientes que no acudieron a la última sesión. En cuanto a la evolución de la glicada tras la intervención, podemos decir que la práctica totalidad de los pacientes la mejoró. Sobre todo, si veis los 3 primeros, que estaban en 11 y pico, disminuyeron hasta cifras incluso de 5 y pico. Hay que decir que estos 3 pacientes eran los más jóvenes, los de 58 años. La línea punteada corresponde a cifras que se recogieron ahora tras el confinamiento. Y hay pacientes que han empeorado, con lo cual deduzco que faltan esos refuerzos de estar nosotros encima. Hay un paciente, el que dijo que tenía un viaje programado, posteriormente acudió a mi consulta para decir que en realidad que me había mentido, es que no quería seguir en el grupo, porque veía que todo lo que decíamos él ya lo sabía, que no necesitaba ni educación grupal ni individual, que solo iba a hacerse una analítica cada 6 meses. Y la hizo. Como veis, pasó de una glicada que era de creo que 8,4 hasta que abandonó el grupo de 10. Ese fue el que empeoró. El resto mejoraron todos. En cuanto a la evolución del LDL, conseguimos disminuir las cifras en todos los pacientes excepto en 5. Y nuevamente la persona que abandonó el grupo empeoró. En cuanto a la evolución del IMC, no son tan claras los beneficios. A ver, sí que se consiguieron. Por ejemplo, el paciente número 1 mejoró mucho, pero aún así continuaron todos en cifras que corresponden con sobrepeso u obesidad. El único que lo aumentó lo relacionamos que, gracias a nuestra intervención grupal, abandonó el hábito tabáquico y aumentó de peso.
La evolución de la tensión arterial de las cifras es similar al IMC. No se consiguen tan grandes objetivos como con la glicada y el LDL, pero aún así mejoraron. Y este es el ejemplo del paciente número 1, que era el que tenía la glicada más elevada. Aclarar que durante esos 6 meses no hicimos ningún cambio en el tratamiento farmacológico, todos fueron sobre los estilos de vida. Y para mí este es el paciente modelo. Un paciente de 58 años que acudió a la sesión acompañado de su esposa, porque refirió que era ella la que cocinaba en casa. Una glicada inicial de 12,7 consiguió llegar a 5,5. El colesterol total lo redujo de 199 a 137. El LDL también a 83. Aumentó el HDL a 41. Los triglicéridos los redujo notablemente de 212 a 63. El peso partió de un peso de 111 kilos. Si recortamos, nos marcábamos un objetivo de disminuir el 10%, es decir, serían 11 kilos. Perdió 14, se quedó en 97. Aún así, evidentemente, disminuyó el IMC, pero sigue estando en cifras de obesidad. Y podemos decir que este paciente acudió la semana pasada a consulta de enfermería y se sigue manteniendo, que eso es algo muy importante. Para complementar la educación grupal que hicimos, por el Día de la Nutrición, el 28 de mayo, hicimos una caminata saludable. Le propuse a los participantes de la anterior actividad si querían participar y aumenté hasta 30. Los mandaba venir a la consulta a las 9 de la mañana, desayunados. Teníamos un papel para registrar la glucemia pre-ejercicio, se la anotábamos. Salimos 1 hora a caminar, salí una ruta que ya tenía previamente planificada. Y a la hora volvíamos y le volvía a mirar la glucemia y se la anotaba de lado. Hubo pacientes que bajaron hasta 100 miligramos de cilitro la glucemia caminando 1 hora. Fue algo para ellos visual y que dijeron que efectivamente el ejercicio físico reportaba grandes beneficios. El problema, que siguen pidiéndola, pero quieren que vaya yo con ellos y habría que convencerlos para que ahora saliesen todos ellos sin necesidad de un sanitario de lado. Concluimos con que la intervención educativa grupal en diabetes tipo 2 aporta beneficios sobre el control de los factores de riesgo cardiovascular, sobre todo sobre la glicada y el LDL, y en el nivel de conocimientos, y favorece un cambio de vida hacia un estilo de vida más saludable. Terminar con 2 frases, como son que la persona con diabetes que más sabe vive más tiempo y la educación en el automanejo de la diabetes no es parte del tratamiento, es el tratamiento. Muchas gracias. Tenemos 5 minutos para preguntas, nos da tiempo a un par de preguntas. La primera pregunta casi te la hacemos a ti, Soraya. Me gustaría saber si el objetivo que marcáis con ese paciente, entiendo que hacéis una atención centrada en el paciente y por lo tanto será un objetivo individual y adaptado a esa persona. Es decir, una persona con una hemoglobina glicosilada de 11, a mí yo cuando lo veo 11 y pico, si a mí me lo propones me daría muchísimo miedo y bajar a 5,5 también. Si me haces de 11 que baja a 9, pues bueno, estaría a priori como más motivada. Sí, fue adaptada a cada paciente. De hecho, eso, ya tenían la ficha delante. Y, bueno, con todo mi respeto a Teresa, había un paciente que quiso abandonar el seguimiento en el hospital porque dijo que por primera vez había entendido otros conceptos, que fue el tercero, que ahora con el coronavirus ha vuelto a aumentar, pero es que mejoraron sustancialmente. El primero tomaba Coca-Cola. No sabían comer y, en cambio, eso, la esposa, al estar de lado y entre los dos, yo vi que se complementaban muy bien y que dijeron, no, ahora somos capaces de llevarlo a la vida diaria, a la práctica. Hay una pregunta en la cual se nos dice que, bueno, que el ejercicio junto con la dieta, se la mandamos a José Manuel para que también nos diga algo, ¿no? Que es una parte importante del tratamiento, ¿qué tipo de ejercicios recomendaríais? Supongo que, bueno, pues... Se hizo un taller y se explicó generalmente la recomendación general que se hace en personas diabéticas normales sería 150 minutos semanales repartidos en 30 minutos 5 días a la semana. Esta semana se ha publicado un artículo que aún no lo he podido ver, pero que hablan de incluso los 75 minutos de actividad física vigorosa, que es una actividad mucho mayor. Pero en general, como educación poblacional, son 150 minutos semanales
repartidos en 5 días, 30 minutos de una actividad física moderada que haga sudar, que aumente la frecuencia respiratoria y el ritmo cardíaco. Muchas veces pues no es necesario ir a un gimnasio, sino introducir unos hábitos. Ahora yo creo que es más importante que saber si tienen que comer tantos gramos de hidratos, tantos gramos, es mucho más un patrón de dieta, ¿no? Y un estilo de vida. En ese estilo de vida no solo es lo que se come, sino también es la actividad física. Y eso es lo que también se intentaba transmitir. En el caso de que sean pacientes obesos, ya se aumenta a 3. Sí que quería comentar al hilo del paciente. El paciente que han puesto ahí es real, o sea, es real. Es real. Y es verdad que era una persona muy motivada, está jubilado, viene con la mujer, que es un factor importante en el sentido de que es quien hace la comida. Y es verdad que él tenía la costumbre de tomar todos los días Coca-Cola, porque era 0. Sí, pero siendo 0 tiene azúcar. Es decir, simplemente explicándoles algunos detalles, es verdad que durante el confinamiento vimos cierto desequilibrio, pero en el caso de este paciente pues hubo una mejoría muy evidente, ¿no? Bueno, pues para ir en tiempo ya vamos cerrando. Muchas gracias a todos los ponentes y perdón. Sí, que era la pregunta Vale, que vale. le había... sí, para que se oiga, Tere. La doctora Iglesias está hablando. Sí. Vale. Doctora Martínez, es correcto lo que ha dicho, así lo entendimos, porque sí que lo que había dicho era en que había variado la atención desde primaria, o sea, la interconsulta, por decirlo de alguna manera, ¿no? Sí, perfectamente lo hemos entendido. Muchísimas gracias. Bueno, pues dar las gracias a los 3 ponentes, primero por ajustarse escrupulosamente a la hora, que se agradece mucho, y únicamente pues, a todos los que estáis escuchándonos, a todos los que habéis mandado preguntas y a todos los presentes, muchísimas gracias. Y cerraríamos pues, con una frase que me gusta, que la sabiduría es para la mente lo que la salud es para el cuerpo. Así que gracias por hacer que esa salud sea mejor y que seamos realmente las personas responsables de conducir el automóvil de nuestro cuerpo. Gracias y buena sesión y muy buen trabajo.
Buenos días. Procedemos a continuar con la segunda mesa de la jornada de esta parte de la mañana. Soy Alfonso Alonso Fachado, soy subdirector general de Gestión Asistencial e Innovación y me toca a mí moderar esta mesa. Antes de nada, quería agradecer a SEDAP la idea o la apuesta por Galicia para hacer estas jornadas, porque creo que tenemos muchas experiencias para comunicar y para exportar, ¿no?, al resto de las comunidades autónomas, y a Estella López Pardo, que ha trabajado mucho en la gestión de este proyecto, de esta jornada. Hablamos de integración asistencial y es imposible desvincular la gestión asistencial de los procesos asistenciales. En la mesa anterior se había comentado los procesos asistenciales integrados, tanto en diabetes como en otras patologías, y en eso, desde el Servicio Gallego de Salud, hemos hecho una apuesta desde en los últimos años por la gestión por procesos, ¿no? Y esa es la línea que debe continuar la organización sanitaria en el futuro, ¿no? Y más me ahora que con esta nueva, con la pandemia y como tenemos ahora que establecer los nuevos procedimientos, pues las tecnologías de la información van a ayudar mucho a la implantación de los procesos. Comenzamos en esta primera mesa con dos profesionales del área de Ferrol, que nos van a comentar unos proyectos que tienen sobre retinopatía diabética. Ferrol, para quien no lo conozca, es uno de los pioneros en la retinopatía, en la retinografía en atención primaria. Han sido en Galicia siempre, han ido la avanzadilla y han elaborado mucha formación, de la cual nos hemos aprovechado todo el resto del Servicio Gallego de Salud. Y bueno, es un placer para nosotros poder contar con vuestra presencia. Por un lado está Dolores Álvarez Díaz, que es jefa del Servicio de Oftalmología del Complejo Hospitalario de Ferrol y es vicepresidencia de SOGATEM, la Sociedad Gallega de Telemedicina, y nos hablará sobre el implante en la telemedicina en el área sanitaria de Ferrol. Cuando quieras. Muchas gracias. Muchas gracias, Alfonso. Y gracias por permitirnos participar en estas jornadas y dar a conocer esta experiencia que comenzó para nosotros en el año 2008. El año 2008 fue muy importante para nosotros porque nos trasladaron de hospital, estábamos en el Arquitecto Marcide, nos trasladaron al Naval. Con el traslado se nos compró material nuevo, más consultas. Fuimos los primeros en tener un OCT, ese aparato de la tomografía de coherencia óptica que permite obtener imágenes de retina, y se contrató más personal. Nos dimos cuenta que habíamos alcanzado un pico de más de 27.000 consultas al año. Sin embargo, en ese momento el área sanitaria de Ferrol tenía 205.000 habitantes y, calculando una incidencia de diabetes del 6%, nos dimos cuenta que había más de 12.300 diabéticos para revisar todos los años. Eso eran el 50% de nuestras consultas. Eso era inviable, imposible de hacerlo. Y de ellos, 3.075, calculando que el 25% van a tener retinopatía diabética, no solo tenían que ser revisados, tenían que ser tratados. Y tratar a un paciente, como luego os explicaré, son varias sesiones, no es solo una consulta. Entonces nos sentimos incapaces de poder dar una buena asistencia y un buen tratamiento a la población diabética del área sanitaria. En el año 2009, con el apoyo del Ministerio de Sanidad, el de Educación y Ciencia, el Instituto Carlos III, forman parte de unas monografías que se publican de innovación sanitaria, y justamente dedicaron a las complicaciones de la diabetes, a la retinopatía diabética, su monografía de ese año. Y en ella dejaban muy claro que la retinopatía diabética reúne todas las características exigidas por la Organización Mundial de la Salud para establecer programas de cribado, porque es un problema de salud pública importante. Hay procedimientos y técnicas diagnósticas de cribado adecuadas para identificarla y permiten un eficaz tratamiento. Y además estos tratamientos son coste efectivos. Por otro lado, dejaba claro que un tipo de cribado de estas características
disminuía la proporción de pacientes derivados a oftalmología, que en realidad era lo que queríamos. Y en nuestro medio, los médicos de atención primaria reconocían que, previa formación, podían perfectamente dedicarse a realizar ese primer cribado. Y además, ya para reforzar más la idea, la detección precoz de una retinopatía diabética disminuye la incidencia de pérdida de visión en más del 50% en los casos de edema macular y en el 90% en los casos de retinopatía diabética proliferante. No debemos olvidarnos de que la diabetes es la causa de ceguera más importante entre la población en edad laboral en los países industrializados, estos que llamamos primer mundo. Entonces tuvimos que elaborar una estrategia. Necesitábamos los retinógrafos, porque necesitábamos instrumental, había que decidir cuántos, dónde y quién los utilizaría. Necesitábamos dar formación y necesitábamos un instrumento que nos comunicase, porque en aquel momento IANUS no soportaba la carga de imágenes que iba a originar tanta retinografía. Se compraron los 2 primeros retinógrafos en el año 2009, empezaron a funcionar en el 2010, instalándose en los 2 centros de salud que tenían más número de afiliados, ¿no? El Fontela Maristany de Ferrol y el de Narón. Con 2 retinógrafos cubríamos al 42% de la población del área sanitaria. En el año 2010 instalamos los de Fene y Ortigueira Cariño. Ortigueira Cariño, a pesar de ser 2 centros de salud distintos, desde el minuto 0 se pusieron de acuerdo para hacer las fotografías en el retinógrafo de Ortigueira y de esta forma llegamos ya al 54% de la población. En el año 2011, siguiendo los mismos criterios de densidad de población, instalamos los de Puentes y Pontedeume Cabañas, 2 centros de salud que también se asociaron desde el primer momento, y llegamos al 66%. Hubo una segunda fase porque aquí nos cogió una crisis, entonces ya no se podían comprar más retinógrafos en aquel momento y entonces planeamos asociar aquellos centros de salud pequeños y próximos al centro de salud más grande que dispusiese de retinógrafo. De esta forma, en el 2013 se asociaron los centros de Ares, Mugardos, Acapela, Maniños a Fene. En el 2016 se asociaron Carance y Serantes al Fontela Maristany, pero el Fontela Maristany ya tenía 45.000 TIS, con lo cual más adelante, en el 2018, ya se les compró un retinógrafo a cada uno. El caso es que con 11 retinógrafos hemos cubierto el 100% de la población del área sanitaria de Ferrol. Toda la población dispone ahora mismo de acceso a hacerse una retinografía. Para la formación se hicieron cursos presenciales. Un oftalmólogo, yo misma, me desplacé a todos los centros de salud que disponían de retinógrafos y dio curso de formación presencial para interpretar. Solamente queríamos en un primer momento que diferenciasen lo normal de lo patológico. No hacía falta que supiesen qué era, simplemente que salía de lo normal, para que las fotos normales no fuesen enviadas y solo se enviasen aquellas patológicas. Se estableció también cursos online, con un banco de imágenes online, e incluso se imprimieron parte de esas imágenes en un atlas para que dispusiesen de material en la mano para comparar con las imágenes que tenían en la pantalla. Se estableció un protocolo de actuación. ¿Qué hacer ante una retinografía? Si es normal, ¿la envío? ¿No la envío? ¿Cómo la interpreto? Bien. La comunicación entre primaria y especializada se estableció a través de un programa en aquel momento que se llamaba SIGAP, donde una vez realizadas las fotos se colgaba en un ordenador y era el médico el que una vez vista la foto la subía a este programa para enviarla. Esto detectamos muchísimos fallos porque no era difícil que a veces a nombre de un paciente viniesen fotos de otro. Entonces esto ya está corregido una vez que todo se hace a través de IANUS y luego os lo explicarán mejor. Pero ahora la comunicación es muchísimo más fluida, no hay lugar a error, puesto que las fotos se capturan de la lista de trabajo a los pacientes y es la gran ventaja que tenemos en esta comunidad con la historia clínica compartida, cosa que no existe en ningún otro sitio de España. Somos los únicos que compartimos historia y eso es una ventaja que nos permite trabajar con primaria, trabajar bien y con una comunicación muy rápida. Como hacer fotos y los retinógrafos se venden como no midriáticos, la población a veces es anciana, ha tenido infecciones, traumatismos en los ojos, las córneas no son transparentes, pueden llevar lentes intraoculares.
decidimos que era mejor hacer las fotos dilatando a los pacientes, algo que nosotros hacemos rutinariamente y que no da problemas. Como había un poco de miedo por parte de enfermería a instilar gotas a los pacientes, cosa que ahora se hace y ya nadie lo pregunta, pero al principio costó un poco, decidimos que a todos los pacientes se les instilase 2 gotas de tropicamida. La tropicamida no paraliza la acomodación, solamente dilata la pupila, entonces el paciente no pierde tanta vista como cuando nos ponen un ciclopléjico y sus efectos pasan en 3 o 4 horas, o sea, no es algo... Pero bueno, aún así se hizo un consentimiento informado específico para que el paciente supiese qué se le iba a hacer, que viniese acompañado, pues si luego tenía dificultades al caminar dilatado. Incluso se estableció una foto, para que viesen cómo era la foto que se iba a obtener de su fondo de ojo, qué postura iba a adoptar, y de esa forma nos firmaba la autorización para ponerle el colirio. También ahí se les advertía de las posibles complicaciones que podían surgir al ponerse la gota y a dónde tenían que acudir si surgía esa complicación. Por nuestra parte, establecimos un compromiso de respuesta de las retinografías que nos enviasen de 12 días y establecimos unas consultas especiales en menos de un mes para aquellos pacientes que capturásemos con patología a través de las retinografías. Y llegaron los primeros resultados. De aquellas 12.000 con derivaciones de primaria especializada que tuvimos en el 2008, ahora estamos en 6.000. Prácticamente las redujimos a la mitad. Derivaciones de pacientes físicos que quieren que vengan a la consulta. Las retinografías pasaron de unas 900 inicialmente en el 2010 a 7.500 este año. De esas 7.500, no todas nos las envían. Más o menos hay un 50%. Este año hemos recibido 4.000, con lo cual están las cifras bastante bien. Si os dais cuenta, al final, entre las teleconsultas que envían, que son 4.000, y las derivaciones que se mandan físicas, estamos en 10.000, que más o menos es la demanda que nos hace primaria anualmente de prestación de consulta. Solo que esta vez hemos dividido entre teleconsultas y presencias físicas. Pero más o menos está en 10.000. Pero estos resultados, una vez que los analizas un poco, dices, ¿lo estamos haciendo bien? Cuando tú les pides a los servicios centrales cuántos diabéticos hemos fotografiado, te dan unos datos basados en una clasificación terapéutica, que es el CIAP-2, basada en el T89 y el T90, que es la forma de registrar los diabéticos que tenemos. Y eso a nosotros no nos sirve, no nos gusta, porque realmente nosotros queremos la clasificación CIE, de Internacional de Enfermedades, basada en diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2. Porque si os dais cuenta y intenté reflejarlo en esta tabla, estos son los T89 y los T90 desde el 2013 al 2019 de nuestro área sanitaria. Pero si calculamos, hay demasiados diabéticos tipo 1, porque en el T89 tenemos diabéticos tipo 2 tratados con insulina, porque se basa en tratamientos. Entonces, esto para nuestros cálculos y nuestros controles no es eficaz. Yo hice una aproximación de lo que debería de ser, que está en amarillo, basándonos en que más o menos el 90% de los diabéticos son tipo 2 y el 10% son tipo 1, pero es una aproximación. Y esto es una pena desperdiciarlo. Me he dado para atrás. Porque sí que nos ha permitido una cosa esto, he añadido esta tabla, porque hemos visto que aquel 6% de prevalencia con el que nosotros partíamos en el 2008, en el 2013 con datos reales, porque esto sí lo sabemos por el T89 y el T90, es del 9,06, pero en el 2019 ya es del 10,71. Y esto va increciendo, como habéis dicho ya todos aquí. Existe en el árbol de Janus un epígrafe que se llama cribados en programas de salud. Y ahí deberíamos estar colocados. Eso encaja perfectamente para nuestros planes. No hay mayor cribado que el de las retinografías en los diabéticos. Y ahí sí que podríamos clasificarnos por diabetes tipo 1, diabetes tipo 2 e incluso colocar alertas. Alertas de qué fecha es la idónea para la próxima retinografía, lo cual ayudaría mucho a la enfermería, y poner la fecha de la última retinografía realizada. Y nos ayudaría muchísimo a todos. Y ahí sí tendríamos una clasificación real. Porque
¿Por qué es importante el cribado? Bueno, el paciente diabético es un paciente que puede ver muy bien hasta que su retinopatía está muy avanzada y prácticamente llegamos tarde. Un paciente de este tipo, con neovasos en papila, en los 2 ojos y relativamente joven, puede estar viendo la unidad. Entonces, el paciente no se va a quejar, no se va a enterar de lo que tiene en los ojos. La agudeza visual no es algo que nos sirva para tratar a estos pacientes y clasificarlos. Hace ya mucho tiempo que todas las sociedades internacionales, la Sociedad de Retina Vitro, la Sociedad Española, han establecido las pautas de cómo estos pacientes tienen que ser seguidos. Y sabemos que los diabéticos tipo 1 tienen que ser consultados anualmente. Se puede hacer mediante retinografías, pero en cuanto aparece algún signo de retinopatía diabética, ya pasan a ser consultados anualmente o incluso semestralmente en el servicio de oftalmología. Los diabéticos tipo 2 es muy importante hacer su primera retinografía al diagnóstico, porque a veces llevan 15 años siendo diabéticos sin saberlo. Y cuando llegan a nosotros ya están los ojos en unas condiciones que por mucho que los tratemos no pueden recuperar el 100% de visión. Entonces es muy importante tratarlos a tiempo. Por supuesto, otra parte importante son las embarazadas. Una embarazada tiene que ser registrada cuando planea embarazarse. Luego, en cada trimestre y semestralmente después del parto, por lo menos durante un año. Y según, como veamos que evoluciona el control del fondo de ojo, a veces tenemos que seguir controlándola 2 y 3 años. Si os dais cuenta en esta gráfica, vemos cómo de las retinografías totales que se han hecho en nuestra área sanitaria, más o menos el 50% corresponden a pacientes diabéticos. Lo que no puedo deciros con los datos que tenemos es que si son diabéticos tipo 1 o diabéticos tipo 2. Solo sabemos el total. Bien, haciendo una aproximación, pensando que todos se controlan muy bien y que solo han necesitado una retinografía cada 2 años, que es algo que puede hacerse con aquellos diabéticos tipo 2 de menos de 10 años de evolución y con unas glicadas dentro de los parámetros que consideramos correctos, habremos fotografiado 4.648 diabéticos en los últimos 2 años. Esto es el 25% de nuestros diabéticos. Lo estamos haciendo bien, lo estamos haciendo muy bien y aún falta un 75% de diabéticos por fotografiar. Lo que no podemos permitirnos es que un diabético tipo 1 aparezca en nuestras consultas así. Estas fotos es de alguien de 21 años, que aparece por la consulta, cuando llega al médico y dice, veo mal. Y claro, cuando ve mal, está así. Esto es una vitrectomía y sin recuperación del 100%. Hoy en día tenemos herramientas suficientes para diagnosticar y para tratar a tiempo. Estas son las imágenes que nos proporciona la OCT, ese aparato que fuimos los primeros en tener y que ahora ya ningún servicio de oftalmología se imagina la vida sin él, porque nos permite saber cómo está la mácula, cómo está el polo posterior del ojo. Mira, si os fijáis estas 2 fotografías, aunque la resolución no sé si será buena, casi parecen iguales. Por una simple retinografía no lo sabemos. Pero al hacer la OCT, que es este corte, vemos que esta está prácticamente normal, tiene un perfil foveolar, que es lo que llamamos conservado, mientras que esta tiene un edema macular. Esta persona verá mal y esta persona verá bien. El edema macular ellos lo notan, porque realmente sí que les altera la visión y notan que empeoran cuando les baja la visión. Pero en cambio, la retinopatía diabética proliferante que afecta a la periferia y va de fuera adentro, solo podemos detectarla a tiempo cuando hacemos una angiografía. Esto es una imagen con contraste instilado en la vena que va rellenando los vasos del ojo. El diabético avanzado tiene muchísimas áreas de isquemia y esas áreas de isquemia hay que fotocoagularlas para que no progresen. Si estas áreas no las fotocoagulamos, en sus bordes se formarán vasos anómalos, lo que llamamos neovasos, que no son efectivos para dar oxígeno a la retina, pero sí sangrarán con facilidad, produciendo esas hemorragias vítreas que todos sabemos que los diabéticos tienen. Por eso esas áreas sin riego sanguíneo hay que destruirlas con el láser. Entonces, un diabético bien tratado pasará a este estado. Tendremos una retina periférica llena de estas cicatrices de láser, pero conservaremos un polo posterior sin alteraciones que le permitirá mantener una visión útil
para su vida diaria. Algunos mantienen el 100% hasta muy avanzados. Porque cuando un diabético llega así, en este estado, los neovasos acaban sangrando. ¿Veis? Esto es una hemorragia que sale de la papila y a veces llegan en este estado que ni el médico ni ellos ven nada, porque una hemorragia de estas puede tardar 3 meses en desaparecer. Entonces la solución es hacer una vitrectomía. Hoy en día, los tratamientos de los que disponemos, aparte del láser, que sigue siendo la fotocoagulación de la retina, sigue siendo el tratamiento principal, no se puede hacer en un solo día. Normalmente, y si colaboran mucho, son 3 sesiones por ojo para completarlo. A algunos les duele, se mueven, no tienen paciencia y nos lleva bastantes más sesiones dárselo. Pero como mínimo son 7 consultas. 3 sesiones por cada ojo más la angiografía. En el caso del edema macular, han surgido los nuevos fármacos que se llaman anti-VEG, os habrán sonado, son fármacos que se inyectan directamente dentro del ojo y que esos neovasos que se forman en las áreas de isquemia, en los límites, los impiden que crezcan y además los atrofian, regresan. Pero eso significa una inyección mensual. ¿Hasta cuándo? Hasta que desaparecen. A veces están pinchándose durante años, una vez al mes. Luego están los implantes de dexametasona. Se coloca la dexametasona con un implante que se degrada lentamente, directamente también con una inyección dentro del ojo. ¿Cuánto duran? La publicidad dice que 6 meses, lo real 3 meses. Y tampoco son inocuos porque también producen picos de tensión, producen una catarata más precoz y hay que repincharlos porque en cuanto les pasa el efecto vienen y dicen ya no veo y hay que ponerles otro y son 4 pinchazos al año. Bien, ¿cuáles son nuestros objetivos? Porque si hemos hecho muchísimo trabajo, nos hemos esforzado muchísimo, Primaria ha colaborado lo indecible y aún así hemos fotografiado el 25% de nuestra población diabética, pues tendríamos que intentar implantar un cribado sistemático más metódico y basado, evidentemente, dando prioridad a los diabéticos tipo 1, que son los que primero tienen complicaciones y es gente más joven. Muy importante lo que os comenté antes de colgar en el apartado de cribado del árbol de Janus nuestro screening, pero el nuestro y el de todas las áreas de salud, porque ahora esto ya se está haciendo en todas las áreas de salud. Hay que intentar controlar el 100% de la población diabética mediante retinografías. Igual que pasan por la consulta de atención primaria a hacerse una analítica cada 6 meses, a lo mejor ese es el momento de se hace la analítica y se hace la foto, pero eso es muy importante. Y como sé que esto es una sobrecarga de trabajo muy grande para la primaria, porque tienen que hacer muchísimas fotos, y sobre todo para interpretarlas, yo creo que ya existen programas de inteligencia artificial, redes neuronales, que son capaces de clasificar las retinografías no solo en normal y patológica, sino en grado de retinopatía, leve, moderada y grave. Con estas redes neuronales prácticamente se haría la fotografía y nos mandarían las graves. Ya no haría falta que el médico de primaria interpretase la foto y eso es descargarle de mucho trabajo. Con lo cual hay que intentar alcanzar un diagnóstico y un tratamiento precoz para nuestra población diabética para que puedan mantener una visión útil hasta tiempos muy avanzados. Y tengamos en cuenta que tenemos un 50% de diabetes sin diagnosticar, que ya se dijo antes, pero es que eso da miedo. Porque no somos capaces de controlar lo que tenemos, hay que pensar que hay que duplicarlo. Bien, hoy es el Día Mundial de la Visión, ha coincidido esta reunión, siempre es este jueves de octubre, y ya veis que es esperanza en la vista, en la visión. Y el Atlas de Diabetes de este año nos dice que la gran pandemia de los próximos años es la diabetes. Se espera un incremento del 50% de aquí al 2045 en el mundo. Eso no sé si seremos capaces, los sistemas sanitarios, los sistemas de salud, de poder controlar semejante cantidad de pacientes para proporcionarles el grado de calidad que se merecen. Y de paso os aprovecho para presentaros lo que es la SOGATEN, que es la Sociedad Gallega de Telemedicina. Se fundó hace años, pero estuvo como apagada, sin actividad. Lo hemos retomado desde hace un año.
es una sociedad transversal. Intentamos agrupar a todos aquellos que utilizan la telemedicina. Ahora mismo hay cardiólogos, endocrinos, oftalmólogos, médicos de primaria, o sea que está abierta a todo el que quiera. Hay una parte de la página web en abierto donde intentamos colgar cursos de formación, hay un banco de imágenes, os podéis hacer socios, no hay una cuota mensual para hacerse socio. Y un poco era para darosla a conocer, que sepáis que existe. Hay una junta directiva y unos estatutos que los podéis leer, están en abierto. Y esto es todo. Muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias, Oltra Álvarez. Antes de continuar, tengo que hacer un aviso, y es que por la tarde el enlace de los que estén viéndonos en streaming, la conferencia de YouTube va a ser por otra vía distinta que ya se publicará dentro de la plataforma. Gracias, enhorabuena por el trabajo y por la sociedad. Yo creo que es un avance, ¿no?, hacia una sociedad de telemedicina. Es decir, yo estoy convencido que eso va a ser un gran campo de investigación y de implantación de proyectos nuevos, ¿no? Casi esperamos posteriormente a la próxima conferencia porque van muy ligadas una de la otra y después hacemos las preguntas que consideren oportunas. También quiero invitar a las personas que nos están siguiendo que pueden en la plataforma colgar sus preguntas o sus cuestiones dirigidas a las dos ponentes. Doy paso ahora a María Paz de Paz Giao, que es enfermera y es coordinadora del Centro de Salud de Fene y además es docente de varios cursos de realización de retinografías, tanto para ACIS como para el área de Ferrol. Muchas gracias. Paz. Hola, buenos días. Entonces, esto se me fue. Bueno, yo os voy a contar un poquito cómo empezamos en primaria con las retinografías, un poquito la historia, cómo se fueron implantando los retinógrafos y cómo tenemos la organización. Yo creo que... No, prefería pasarlo yo, si puede ser. Ah, vale. Vale, ¿no? Bien, pues entonces, como ya nos comentó la doctora Álvarez, en el 2009 comenzamos con el primer retinógrafo y desde el 2009 hasta el 2019 hemos conseguido tener 11 en el área de Ferrol. En el 2009 se puso uno en el Centro de Salud de Narón. Era solamente una y en otras ocasiones 2 enfermeras quienes realizaban las retinografías. Se realizaban por las tardes en el centro de salud y eran, bueno, pues un poco enfermeras voluntarias que aparte de su horario de trabajo, pues iban por la tarde a realizar retinografías y se les pagaba. En este centro de salud, en el de Narón, a partir del 2019 ya realizan retinografías 19 enfermeras, pero en el comienzo solamente había una o en algunas ocasiones 2. Por lo tanto, os podéis imaginar que poquitas retinografías se podían hacer en el comienzo. Al año siguiente, en el 2010, ya se instala otro retinógrafo en el Centro de Salud de Fene, otro en Ortigueira y otro en Fontela. Aquí ya empezamos a hacer las retinografías en horario normal de enfermería, ya en el horario del Centro de Salud. En el Centro de Salud de Fene hay 7 enfermeras, que son las que hacen retinografías. En Ortigueira hay 6 y en Fontela hay 25. Es un centro de salud muy grande, con mucha población y 25 enfermeras. En el retinógrafo que está instalado en el Centro de Salud de Ortigueira se atienden también los pacientes del Centro de Salud de Mañón, de Espasantes y de Mera, que son centros de salud pequeñitos que están muy próximos. Bien, en el año 2011 se instalan 2 retinógrafos más. Uno en Pontedeume, que atiende también a los pacientes del Centro de Salud de Cabañas. Hay 8 enfermeras, contabilizando las de mañana y tarde. Y se instala otro en As Pontes, con 7 enfermeras y que también se atienden a los pacientes del Centro de Salud de Somozas, que está muy próximo. En el 2011, en el Centro de Salud de Fene, que solamente durante un año, desde el 2010 que se montó el retinógrafo, se atendía a los pacientes de Fene,
se amplía y empezamos a atender también a los del Centro de Salud de Ares, de Mugardos y de Capela, que tenemos próximos también. Esto fue un poco por iniciativa de la enfermería del centro de salud, que nos dimos cuenta que en un año pues habíamos hecho, pues no tengo el número, pero muchas retinografías a todos nuestros pacientes diabéticos, y nos daba un poquito de pena que ese retinógrafo estuviese no parado, pero haciendo muchas menos de lo que podíamos hacer. Entonces se le planteó a la dirección pues la posibilidad de atender a Ares, Mugardos y Capela, y eso fue lo que se hizo. El mismo número de enfermeras, pero pasamos a atender también a los pacientes de Ares, Mugardos y Capela. En el 2016, este mismo retinógrafo, el de FENE, amplía a más centros de salud, al de San Sadurniño, Amoeche, Cerdido, Neda, Valdoviño y Monfero. Y aquí aumentamos en una las enfermeras. Hay una enfermera en el centro de salud que estaba atendiendo pediatría, eran 2 enfermeras, entonces, bueno, nos dimos cuenta en la organización del centro que esta enfermera podría dedicar pues como 2 horas de su horario de trabajo a realizar retinografías. Entonces es esta enfermera la que se encarga de realizar las retinografías a estos centros que están más alejados, pero que no tenían retinógrafo. En el 2017 se monta otro retinógrafo más en el Centro de Salud de Cedeira y son 5 enfermeras las que realizan retinografías. Un año posterior, en el 18, ya se instala en Serantes y en Caranza, que estos 2 centros de salud, sus pacientes estaban haciendo las retinografías en el de Fontela y tenía muchísimo trabajo. Con estos 2 retinógrafos más, pues se libera bastante el Centro de Salud de Fontela. Y se instala otro en Cariño, lo mismo. Esto en el 2018. Y en el 2019, el año pasado, se ha instalado uno en el Centro de Salud de Valdoviño. Bien, en todos los centros de salud, todas las enfermeras realizan retinografías. En cada centro de salud suele haber una enfermera que es un poquito como la referente en retinografías, pero yo consideré siempre que es importante que toda la enfermería realice las retinografías, porque si solamente hay una persona, si esa persona coge vacaciones o está de baja, pues se nos viene abajo todo. Entonces es importante que haya una que va a ser la referente, pero que todo el mundo realice retinografías. Después tenemos 2 maneras de realizarlas, que cada enfermera realice las retinografías del cupo que lleva o que todas las enfermeras realicen retinografías de todo el centro de salud. ¿Por qué? Porque puede haber algunos cupos que se soliciten más retinografías y otros donde se soliciten menos, entonces pues que haya una espera que no es muy lógica. Entonces en casi todos los centros de salud lo que se hace es que hay una sala de retinografías donde se cita a los pacientes y después cada enfermera pues tiene un día para hacer retinografías y va a realizar retinografías de su cupo o de cualquier otro cupo. O en el caso de FENE, pues podemos realizar del Centro de Salud de FENE o de los ayuntamientos que tenemos de Mugardos, de Ares y Capela, que también realizamos nosotros. Bien, total que en el año 2020 en el que estamos tenemos 11 retinógrafos ya distribuidos por toda el área sanitaria. Entonces, ¿cómo se ha decidido lo de poner los retinógrafos? Pues por población y por distancia al servicio de oftalmología que tenemos en el hospital. Entonces, pues las zonas con una mayor población son las que tienen retinógrafos y las que están muy alejadas, aunque no tengan tanta población, también lo van a tener para que esos pacientes no tengan que desplazarse. Después, ¿cómo hemos llegado aquí? Bueno, pues fue muy importante la formación. Comenzamos haciendo cursos en Mestre, Fegas, lo que es hoy IACIS. Se impartieron muchos cursos en el área de Ferrol, cursos in situ en los centros de salud. Según llegaba un retinógrafo a un centro de salud nuevo, pues iban tanto las oftalmólogas como enfermería. Prácticamente me encargué yo. Una vez que yo empecé con las retinografías, llegaba un retinógrafo nuevo y allí nos íbamos al centro de salud. Al personal que estaba trabajando en ese momento, pues se les explicaba cómo realizar la fotografía.
Y después también aclaración de dudas puntuales. Pues en todos los centros de salud tienen mi teléfono y si cualquier enfermera que está realizando la fotografía tiene una duda puntual en algún momento, pues no tiene ningún problema. Se pueden poner en contacto conmigo y si se puede solucionar vía telefónica, pues se soluciona. Y si no, pues al día siguiente o en 2 días, en cuanto yo pueda pues dejar mi centro de salud un par de horas, me acerco a ese centro de salud a ver si puedo aclarar las dudas que tienen. Bien, esto ya lo hemos comentado, cada vez que se instalaba un retinógrafo, porque tenemos retinógrafos distintos. Entonces, la fotografía realmente, pues la enfermería tiene que saber cómo realizarla, qué es lo que hay que ver en la fotografía, cómo estaría bien hecha. Y luego hay que entender un poco el propio retinógrafo, que es como cualquier otro aparato. Hay que saber un poco cómo funciona cada uno. Por eso nos acercábamos al centro de salud para explicar el funcionamiento justo de ese retinógrafo. Después, en otras ocasiones, si cambiaba el personal del centro de salud, pues por traslados o por lo que fuera, si a lo mejor en un centro de salud donde había pues 7 enfermeras, de esas 7 quedaban 3 en las que venían, no sabían hacer retinografías, pues también había la posibilidad de que a través de dirección se permitiera que yo me acercara al centro de salud pues para darles una charla y explicar el funcionamiento en el centro de salud. Citaban a 9 o 10 pacientes para hacer las fotografías en directo, como digo yo, y entonces yo me acercaba allí y hacíamos pues un repaso y se actualizaban los conocimientos. Las dudas puntuales, pues por vía telefónica, de forma inmediata y en horario de mañana y tarde. Yo siempre les digo que no hay ningún problema, que si se puede solucionar con una llamada telefónica, tienen el paciente delante, están haciendo la fotografía, pues que me llamen, que no hay ningún problema. Lo mismo nos pasa también con las oftalmólogas. Yo si estoy haciendo una fotografía y en algunas ocasiones pues hago una retinografía y me parece que encuentro algo que no sé muy bien lo que es, si es importante, si no es importante, tenemos tanto la enfermería cuando hace la foto como los médicos cuando la revisan, tenemos contacto directo e inmediato con oftalmología. Incluso en algunas ocasiones vía WhatsApp yo les tengo mandado la foto y preguntarles si esta curiosidad, ¿qué es? Y si no es al momento, porque puede ser que estén en quirófano o lo que sea, a la media hora, a la hora, nos contestan sin ningún problema. O por vía email, como sea, hay un contacto directo. Ahora os voy a contar un poquito cómo organizamos desde que se solicita la prueba hasta que el paciente tiene la información de esa prueba, ¿no? Pues la retinografía tanto la puede pedir el médico de atención primaria como la enfermera y en algunas ocasiones pues ya son los oftalmólogos, después de haber visto unas imágenes, pues ya nos dejan reflejado en Janus, pues repetir las fotos a los 6 meses, al año o bianual, dependiendo de la patología del paciente. Y enfermería, pues lo mismo. A mí me llega la consulta el paciente diabético, que lo veo pues cada mes, cada 2 meses o cada 3, y reviso su historia, y si veo que no tiene retinografía hecha en el último año o los últimos 2 años, pues ya yo le solicito la retinografía. El médico lo mismo. Y tenemos, pues como dijo la doctora Álvarez, el consentimiento informado, ¿no? Le damos el consentimiento informado, y con ese consentimiento informado, que es un poquito el papel que ellos muestran cuando van a solicitar la cita, van al administrativo, y entonces el administrativo ven el papel, saben que es una solicitud de retinografía, le dan la cita, e inmediatamente que dan la cita para hacer la retinografía, pues también dan otra cita para el médico, que el paciente no lo sabe ni tiene que venir el paciente, pero es para que el médico sepa, el día que tiene a su paciente citado con una notita que pone revisar retinografía, pues sabe que el día anterior se le hizo la retinografía. Bien, al siguiente realizamos la retinografía, se suben las imágenes a Janus, se revisan las imágenes y la posibilidad de la teleconsulta con oftalmología. Bueno, la solicitud de la prueba, que yo os he comentado, con el consentimiento informado, la petición de la cita. Importante que aparte de dar la cita, el administrativo cita a ese paciente en la agenda de su médico para el día siguiente, para que esa retinografía no quede ahí en el aire. Después,
realización de la retinografía. El paciente viene, como dijo la doctora Álvarez, en el consentimiento informado ya le aconsejamos que venga acompañado, que le vamos a dilatar la pupila, que si hace sol y tiene gafas de sol, que venga con las gafas de sol porque le va a molestar la luz. Importante la colocación del paciente, es algo que insisto yo siempre mucho cuando doy los cursos. Es muy importante colocar bien al paciente, porque si el paciente lo tenemos encogido o mal colocado, se va a mover, no va a aguantar el tiempo que necesitamos para hacer la foto. Entonces, eso es muy importante. Una vez que tenemos al paciente bien colocado, realizamos la toma de fotos, que con 2 fotos por ojo, si están bien hechas y conseguimos captar la mayor parte de la retina, sería suficiente. Si no, habría que hacer 3. Incluso en algunos casos hacemos más de 3. Si aparece un hallazgo casual, puede ser un nebus o cualquier cosa que nos llame la atención, si la persona que hace la foto es capaz de centrar ese hallazgo casual en una foto, pues sería una foto que mandamos a mayores. Y después, una vez que le hacemos las fotos, informamos al paciente, pues en qué momento el médico se va a poner en contacto con él para informar de esa foto. Lo siguiente, importante, subir las fotos a llanos. Desde el año 19 esas fotos, según las hacemos, suben directamente desde el retinógrafo a la historia del paciente. Entonces, todas las fotos están en la historia y todas están en el mismo sitio. Todo el mundo sabe que a partir del año 19 las retinografías están en un icono de imagen médica. En el mismo icono donde se ven las radiografías, ahí tenemos las fotos. Eso es algo que hemos conseguido y que es muy importante, porque antes lo que hacíamos, cada vez que hacíamos una foto, se guardaba en una carpeta a nombre del médico. Entonces yo hacía las fotos y le preguntaba, ¿quién es su médico? Pues en esa carpeta yo metía las fotos. Entonces, el médico, una vez que las veía, accedía a la carpeta, veía las fotos de ese paciente, si consideraba oportuno hacer una teleconsulta y enviarlas a oftalmología, esas fotos se subían a la historia del paciente. Pero si no, en muchas ocasiones ya no se subían. Por lo tanto, estas fotos, como digo yo, quedaban en el limbo, no quedaban en la historia del paciente. Y aún en el caso de que sí se subieran a llanos, era difícil buscarlas porque había médicos que las subían a un episodio o a otro episodio. Entonces era un poco una locura localizar esas fotos, cosa que ahora ya no nos pasa. Entonces, seguimos en lo que os estaba contando, la revisión de las imágenes. El paciente ya está citado en la agenda del médico, el médico valora las imágenes. Si considera oportuno, las envía a oftalmología y si no, ya vía telefónica llama al paciente y le informa de sus imágenes. Si el médico envía las imágenes a oftalmología, como dijo la doctora Álvarez, en un máximo de 10-12 días, dependiendo un poco del trabajo que tengan, informan las imágenes y en algunas ocasiones, si consideran oportuno una cita presencial con el paciente, pues ya acude el paciente a oftalmología. ¿Y qué hemos conseguido con todo esto? Pues las 2 cosas más importantes, que el 100% de los pacientes tienen acceso a una retinografía en atención primaria. Puede ser en su propio centro de salud, si tienen retinógrafo, si la población es muy amplia, o en un centro de salud relativamente próximo. Pero ya no tienen que ir a realizar la retinografía al hospital con la consiguiente espera y el problema que es para muchos pacientes acercarse al hospital, que lo tienen muy lejos. Y lo siguiente que hemos conseguido importantísimo es que el 100% de todas las imágenes que hacemos a partir del año 19 están todas en llanos, de forma que se puede comprobar, pues las imágenes de este año con las del año anterior siempre van a estar en llanos, que es lo más importante, que al principio era un poco locura que esas imágenes quedaban por ahí en el aire, no se informaban, no se sabía de ellas. Y por mi parte, pues nada más. Muchas gracias. Muchas gracias, Paz. Os voy a dar la enhorabuena porque además lo que se ha hecho aquí es transferir una buena práctica que se ha hecho en el área de Ferrol al resto de la comunidad autónoma. Y en estos casos, a nivel de administración, de las administraciones públicas, lo más
el punto crítico de todas estas buenas prácticas es la transferencia, en este caso se ha conseguido, ¿no? Me gustaría que me dijerais a nivel de cada, bueno, en parte del hospital y en parte de atención primaria, ¿cuál es la mayor dificultad que habéis tenido en la implantación de un modelo como este y cómo lo habéis podido solventar, ¿no? Yo creo que hay cuestiones que las dificultades las conocemos todos, pero igual hay alguna cuestión que sí que decís, bueno, pues en aquel momento la mayor dificultad era esta y la hemos solucionado así, para aprender todos, para poder conseguir implantar otro tipo de buenas prácticas, ¿no? Bueno, siempre que se quiere implantar algo nuevo, la gente lo primero que piensa es más trabajo. Ya viene con algo nuevo. Entonces, esto que ha incidido con las espirometrías, el sintrón, la retinografía, los controles de tensión arterial, las curas. Yo entiendo que para primaria es una sobrecarga de trabajo. Lo que pasa es que todo depende cómo te organices. Es lo que ha contado Paz. Hubo centros de salud que desde el primer momento se organizaron como muy bien y es lo que, y es lo que ha demostrado que funciona, el que todo el mundo las haga, pero las de todos. Porque si cada enfermera hace las de su médico, el día que esa enfermera se va de vacaciones, cuando vuelve el médico, hay un montón de gente que no se ha fotografiado. El personal tiene bajas laborales, tiene ausencias. Y entonces, ¿quién la suple? La que viene nueva no está formada, entonces no la dejan hacer fotos. Entonces, era muy complicado. Y de hecho, los centros que al principio funcionaron así, tuvieron peores resultados. Cuando se dieron cuenta, ya se empezaron a organizar de que que todas las enfermeras supiesen hacer las fotos, pero de todos. O en algunos centros sí que pusieron a lo mejor a 5 o 6 enfermeras a hacer las fotos de todos, porque hubo algunas que no quisieron hacerlas o se negaron o lo que fuese. Y bueno, pues tenían su agenda y en esa agenda se citaban las de todos y les hacían pues eso, un pool de enfermeras que no les importaba hacerlas. Y eso fue muy importante. Y luego hay otra cosa que da mucho miedo, y todos somos humanos y hay miedo a equivocarme, mandar una foto y que me digan, jo, ¿cómo has mandado esto? O fíjate, se me ha escapado mandar esto con lo importante que era. Y eso nos pasa a todos. Entonces, por eso insistimos tanto en los cursos presenciales. Yo incluso hacía un test cuando iba a dar el curso al centro de salud, con una serie de imágenes de ojos, eran 20, y bueno, quiero que simplemente me pongáis normal o patológica. Luego les daba el curso y repetíamos el test. Yo les aseguro que solo con ese curso todos superaban el 70%. Porque no es tan difícil. Claro que se tiene miedo ante algo nuevo, pero bueno, una vez que te familiarizas un poco con lo que es un fondo de ojo normal, el decir, esto me suena raro. Y es lo que contaba Paz hace un momento, es que nos han superado con diferencia. Ahora son ellos los que cuando hacen una foto dicen, esto no es normal. Pero es que sí hemos diagnosticado tumores cerebrales, porque han diagnosticado un edema de papila asintomático, nos han mandado la foto y hemos dicho, un edema de papila bilateral, 48 años, pónmelo en urgencias esta tarde, hay que hacerle un TAC, y era un tumor cerebral. Bueno, como estos han pillado cantidad de cosas, que claro, no solo se hacen fotos a los diabéticos, que se hace a toda persona que llega y dice, tengo problemas de visión. Y yo creo que una vez que ellos se dan cuenta de la ventaja que tiene la comunicación rápida y además eficaz, ya la resistencia se vence. Yo creo que eso es lo más importante, fue demostrar que aquello podía funcionar, que luego los pacientes estaban mejor atendidos y nosotros nos encargábamos de aquellos realmente que tenían que ser tratados, porque nosotros teníamos un 30% de pacientes sanos que revisábamos todos los años y que era una tontería que nosotros los viésemos, no lo necesitaban. Es muy importante la formación, porque en enfermería, pues la enfermería se hacen muchas sustituciones y entonces se baila de unos centros de salud a otros. Hay centros de salud donde no hay retinógrafo, en los que lo hay, tenemos creo que 3 tipos de retinógrafos. Entonces es muy importante estar haciendo continuamente cursos, tanto para los médicos, pero bueno, como que los médicos son más fijos, tristemente porque no los hay en paro, y entonces pues son más fijos. Pero enfermería como que baila mucho por los centros de salud. Entonces estar haciendo continuamente cursos de formación para la gente que no está trabajando es muy importante, y que se van a ir a trabajar, si van a estar un día o 2, pues bueno, es complicado esa persona que nunca hizo retinografías con 1 o 2 días, pues sentarla delante del retinógrafo y enseñarle a hacer una retinografía. Pero una persona que se va a pasar 15 días o un mes, es muy importante
integrarla en eso, ¿no? Porque hay muchos centros de salud que a lo mejor piensan, bueno, por un mes pues no le vamos a enseñar. Pues sí, yo creo que es importante en ese mes pues sí enseñarle, porque una vez que aprenda va a ir a otro centro de salud que si le van a seguir y va a seguir haciendo, después se meta en el centro de salud que se meta va a hacer retinografías, porque si no, a mí lo que me pasa en FEN es que me faltan 2 enfermeras, me viene una o me vienen 2 en algunos casos, y entonces una opción es anular la agenda de retinografías de esas 2 enfermeras. Y yo la anulo, de entrada se anula, y esas 2 enfermeras que van a venir no van a hacer retinografías. Pero yo, por ejemplo, cuando las hago, siempre les digo, ojo, a esta hora voy a estar yo haciendo retinografías, veniros conmigo y vais a aprender a hacerlas. Y si van a estar un mes, en muchos casos, a los 15 días ya hacen las retinografías, con un poco de supervisión, pero ya las van a hacer. Y es lo que llevamos conseguido, que toda esa gente que se está moviendo de unos centros de salud a otros, que sepan hacer retinografías. Y yo ahora en esto, a día de hoy, pues si la semana que viene me falta una enfermera, pues a lo mejor ya no anulo la agenda de retinografías, porque es muy posible que la que venga ya sepa, aunque necesite un poquito de supervisión, pero que ya sepa hacerlas. Entonces eso es súper importante, porque si no solamente somos 4 o 5 las que hacemos retinografías, así no vamos a conseguir alcanzar la cifra, claro. Gracias. Tenemos preguntas del público. Espera por el micrófono. Estaba aquí primero Manuel Sardiñas, sí. Después. Adelante. Muy alto. Pues como siempre, hay la población del sudeste asiático, que hay una alta incidencia de diabetes, nos gana. Singapur se hacen cribados de más de 70.000 y 80.000 personas en 6 meses. Y la fiabilidad es muy alta. Nosotros trabajamos, tenemos algunos proyectos con la Universidad de Ingeniería Informática de Coruña y estamos en ello. Nos encantaría tener un programa propio, pero sí que los hay y te puedo decir que se están utilizando, que a veces no lo pensamos, pero ahora con esto de la pandemia todos nos hemos conectado muchísimo online y Colombia, Argentina, Bolivia, México tienen programas de screening. En Galicia ahora mismo no tenemos ninguno de ingeniería artificial aplicado, pero creo que es hora de ponerlo ya. O sea, tenemos que ponernos a trabajar en eso, porque le vamos a pedir a primaria que nos haga más fotos, vamos a pedir a los médicos que interpreten más fotos. Yo creo que de alguna forma hay que ayudarlos. Igual que hablaba de lo de poder colgar en el apartado de cribado, que yo creo que no es difícil, es colgar ahí nuestro screening. Este tipo de programas son muy fiables. Los hay con muy buena garantía. Te digo, ya no es solo que te digan es normal o patológico, es que ya empieza a haber programas con la fiabilidad que te dicen retinopatía leve, retinopatía moderada, retinopatía severa. Entonces así puedes priorizar las severas, o sea que funciona. Bueno, Es que no te he oído. Es que con la mascarilla de verdad que no te oigo. ¿Te importa? Gracias. Que digo que por ejemplo el castigo de ya, totalmente. Bueno, nosotros hemos hecho, estamos intentando ya implantar el acto único para casi todo. Lo llevamos haciendo sin saber que lo hacíamos y sin reconocimiento, pero lo llevamos haciendo. A un paciente que viene a consulta, aunque sea unas primeras visitas, nosotros los cupos se jubilaron y no tenemos cupos. Lo quiero aclarar porque, claro, trabajamos todos en el hospital con todos los medios a nuestro alcance. Viene un paciente a una primera visita, ya sé que
están asignados 15 o 20 minutos, pero como sea un diabético, ya haya que empezar a darle láser, se le empieza a dar láser sobre la marcha. Tiene su primera sesión y a partir de ahí a lo mejor se le va a dar una sesión semanal hasta que se le termine de fotocoagular. Pero bueno, también ocurre con aquellos desgarros de retina y demás. Ahora mismo con esto de las intravítreas, que es una cosa que nos está absorbiendo el servicio, y a veces pienso que tengo más del 30% del servicio trabajando en intravítreas, porque estamos pinchando, no sé, pero si lo quieres hacer bien, con las pautas que hay que hacer de pinchazos, creo que el año pasado fueron 5.000. Entonces, eso en sesiones de 50 diarias. Pero es que ahora la pandemia no nos permite hacer eso. Así que hemos bajado a 25 diarios y tenemos que pinchar más días para cubrir los objetivos. Entonces ya nos estamos desbordados. Pero así todo, al paciente se le ve en consulta. Se decide si tiene que pincharse o no, porque bueno, cuando es un seguimiento, a veces se le pone el antivejo, no. Y si por el camino hay que darle láser, se le ve, se le da el láser y se le manda a pinchar. Lo pinchan y vuelve. Le damos cita para el siguiente día. Entonces, bueno, estamos desbordados. O contratamos más gente que no hay, o nos va a desbordar la situación. No. Eso tiene una fácil solución, pero no me atrevo a decirla, porque me pueden matar. A ver, es verdad que cuando tú haces la retinografía, la papila sí te informa de si empieza a tener un daño. Sí que ves un incremento de la excavación. Que, bueno, tienen que pasar años de tensión para tener un problema de glaucoma, ¿no? Pero existen hoy en día tonómetros como el ICARE que los puede utilizar perfectamente enfermería. Entonces, sería tan fácil, porque tomar la tensión es un segundo, como tener un ICARE al lado del retinógrafo, de forma que le haces la foto y haces clic, porque es verdad, hace eso, no necesita anestesia, y hace un contacto y con ese contacto hace 6 tomas. No lo tenéis. Nosotros no podemos hacer screening de tensión ocular. Entonces, un diabético que lleva años en esa fotografía no lo ven en el oftalmólogo. Sí, hombre, claro que viene. Le piden consulta presencial, pero si te digo la verdad no te puedo decir cuánto. Sí te puedo decir que el año pasado hemos dado 1.000 láseres a diabéticos, pero ¿cuántos diabéticos veo al año? Es un dato que soy incapaz de decirte. Sí, pero la tensión no te la cubre. A ver, no es lo mismo la tensión ocular que la diabetes. La campaña de Hoyos con Hoyos, en muchas ópticas nuestras sí lo hacían. Sí, tienen tonómetros de aire, sí. Viene, que además nos es muy útil porque venía la agudeza visual y venía la tensión ocular y lo acompañaban de la retinografía y es que hacías la consulta online prácticamente. Cuando no la tienen, en algunos centros de salud nuestros tienen tonómetro y se les compró y algunos médicos lo usan. No existe protocolizado el cuándo hay que tomar la tensión ocular. Eso no está en las guías clínicas, no aparece. Evidentemente, como cualquiera, independientemente de la diabetes, a partir de los 45 o 50 años tenemos más riesgo. Si hay un familiar directo que lo tiene, tenemos más riesgo, pero no existe esa premura de que hay que, igual que un diabético con retinopatía diabética proliferante, hay que darle láser ya, porque si no lo perdemos. El glaucoma te da más margen de trabajo, ¿eh? Una persona de glaucoma no se te va a quedar ciega en 6 meses. No, pero muchas veces, por experiencia, muchas personas tienes que tirar de un oftalmólogo y el glaucoma está muy funcionado y va a tener problemas. Entonces, de todas formas, fíjate, los diabéticos es una población que frecuenta el hospital por muchas más causas, porque tienen más frecuentemente infecciones, entre ellas las conjuntivitis, tiene más frecuentemente dacriocistitis, lo mismo por la infección del saco lagrimal. Tienen catarata antes que el resto de la población no diabética. Y entonces es una población que visita el hospital con bastante frecuencia y cada vez que viene se les toma la tensión.
bien para estar con... Yo creo que a partir de los 50 años, cada 2 años es más que suficiente. Pero bueno, que es una cosa personal, porque te aseguro que no hay nada escrito sobre la frecuencia, ¿eh? Muy bien, muchas gracias. ¿Alguna pregunta más? Ahí. Teresa. Bueno, felicitar. Y lo siento porque me he perdido una parte de tu charla, porque tenía una reunión y me he tenido que marchar, pero me ha parecido genial, porque es que tenemos un serio problema con las personas con diabetes. Tenemos muchísima población con diabetes y muchas dificultades para que la gente llegue realmente a los servicios de oftalmología. Y esa dificultad además tiene implicaciones gravísimas, porque por la lista de espera pues se puede ir de las manos lo que no debería de irse de las manos. Supongo que lo has dicho, a los médicos primarios les formáis para que interpreten una retinografía normal y lo hacen. Y lo hacen. Tú lo has dicho. Es una pregunta. Y lo o hacen. sea, ellos se arriesgan a que lo que estoy interpretando es normal, porque la retinografía, yo he visto muchas, y no soy oftalmólogo obviamente, pero a mí no sé si me atrevería a hacerlo. Bueno, por tanto, una buena charla, una buena formación, Mira. igual sí, ¿no? Pero parece que da como miedo. Ya te dije al principio, es que yo dije que todo lo nuevo es miedo. Mira, cuando arrancamos, el primer centro de salud que arrancó fue el de Naró. Entonces, todos los martes, durante creo que fueron 5 o 6 meses, yo me iba de 2 a 4 para coger el turno de la mañana y el turno de la tarde. Y todas las retinografías que hacían las veíamos juntos. Y así las clasificábamos. Por eso ese primer año 2009 no está registrado, porque realmente no se emitió ninguna teleconsulta porque las iba yo a informar. Entonces, una forma de perder el miedo. La primera reunión que tuvimos, creo que vinieron 5 o 6 personas, 5 o 6 médicos que estaban interesados. Tú, si alguien no está interesado, no puedes obligarla a que se interese. Pero bueno, a medida que pasaban los días y ya veían que se sentían más capaces, perdieron el miedo, vieron que una foto normal es una foto normal. Esto es un poco como si yo te digo, te pongo un árbol con hojas y un árbol sin hojas. Pues a partir de ahora me clasificas árboles con hojas y árboles sin hojas. No es tan complicado. Luego puede venir las variaciones de, bueno, este árbol no tiene hojas, pero parece que le sale aquí musgo por este lado. No pasa nada. Por eso al principio todos notamos que todas las fotos que se hacían se enviaban. Claro, porque había dudas. Y ahora ya ves que después de 11 años se envían el 50%. Eso es como todo en esta vida. Tú cuando empiezas a conducir, coges el volante y no tienes manos para bajar la ventanilla, porque te faltan manos hasta para cambiar las marchas. Y luego eres capaz de bajar la ventanilla, hablar por el móvil y seguir conduciendo. Quiero decir, todo se coge práctica. Y es verdad que han perdido el miedo y yo creo que incluso, bueno, le supone un trabajo el verlas todas y mandarnos el 50% y descargarles este trabajo va a ser fantástico. Pero luego perderán habilidad si un día lo tienen que hacer viendo la foto. Bueno, pues genial, ¿eh? Felicito, me parece un trabajo extraordinario. Mira, hay una cosa que se nota mucho y es que cuando hubo los traslados, que yo no sé si fue en el 15 o el 16, bueno, por ahí hubo traslados, ¿no? Entonces, algunos centros de salud absolutamente reacios, de donde no había ni peticiones. Es que queda feo que se diga aquí en público, pero hay aquella cosa que Yo incluso fui a ver a la Sociedad de Pacientes Diabéticos, que tenemos una asociación en Ferrol, para comunicarles que se había puesto esto en marcha y que el paciente diabético reclamase su fotografía. Porque él también tiene derecho a decir, oiga, que hace 2 años que no me hacen una foto y sé que existe, ¿no? Y era una forma también de estimular. Y, a ver, algún paciente te decía, yo he ido, me ha mirado y me ha dicho a la enfermera, ¿tú quieres hacer una fotografía? Y dice ella, no. Y dice, yo tampoco. ¿Entiendes? O sea, claro que esas cosas pasan y tú no puedes obligar a alguien a hacer algo que no quiere, pero luego, una vez que se forma un grupo que le gusta y los demás ven que aquello funciona y que la gente de ellos está mejor controlada, pues esto va dando ánimos y hoy en día ya estos casos no los tenemos. Te estoy hablando de hace 10 años, pero ya hace mucho que no tenemos problemas de estos de es que no me quieren hacer la foto, oído y... No, la verdad es que se ha tomado como algo normal y se pide, pues lo que yo os decía, como se pide una analítica. Muy bien. Muchas gracias por vuestra presentación. Yo creo que ha sido aclarado mucho, ha sido muy novedoso.
Sí que antes de acabar me gustaría hacer una mención al servicio de oftalmología de Ferrol, porque hace unos 3 meses ganasteis el primer premio de innovación en el Servicio Gallego de Salud con el diseño de un dispositivo, ¿no?, que se pueda acoplar a un teléfono móvil con el que se pueden hacer retinografías. Eso es un avance fundamental y es muestra del dinamismo y de ganas de avanzar y del... Ese es el próximo proyecto. Exactamente. Pero bueno, que ya está... Nos permitirá controlar los centros de la tercera edad, poder ir allí a hacerles la foto. Si quieres comentar alguna cosilla, en 2 minutos nada más. No, realmente es un dispositivo que adaptado al teléfono móvil nos permite hacer fotos de fondo de ojo e inmediatamente enviárnoslas por correo y subirlas a Llanos desde nuestro correo. Hay mucha gente encamada en sillas de ruedas, en centros de la tercera edad, que no tienen acceso ni a ir al centro de salud a hacerse la foto ni venir a nuestro servicio. Entonces, bueno, podemos ir a hacer sesiones de un día y fotografiar a todos los que estén en un centro de estos de la tercera edad y estarían igualmente controlados. Pues aquí está la innovación. Gracias. En la que disculpamos la ausencia de uno de los ponentes, que era José Rosendo Fernández, que no ha podido venir, pero contamos con la presencia de Antonio Ángel Reguero Martínez, que es jefe de servicio de Vilanova de Arousa, del Centro de Salud de Vilanova de Arousa. Es, en su currículum, bueno, es máster en la atención y la educación a las personas con diabetes tipo 2, tiene por la Universidad Francisco de Vitoria, es experto en diabetes mellitus por la Universidad Miguel Hernández de Elche, tiene el máster de alta dirección sanitaria por la Fundación de Escuela Sanitaria de Galicia, por la FEGAS, o sea que tiene amplia experiencia, como nos va a demostrar después, en la, bueno, y es parte de estos proyectos de integración que estamos exponiendo hoy, que tienen mucho que ver con la microangiopatía diabética y que son proyectos ya consolidados también con mucho tiempo de evolución, que son proyectos de éxito y que nos va a comentar en los siguientes minutos. Muchas gracias por tu colaboración, Antonio. Hola, buenos días. Bueno, siento ser yo el que le toca este horario así un poco raro, ¿verdad? El último de la mañana. Pero bueno, para animaros a todos y a los que están al otro lado, os voy a decir que voy a dar la mejor ponencia de todos. Vale. Bueno, esta diapositiva es la de conclusiones, porque alguien me dijo un día que las mejores diapositivas, las que atiende todo el mundo, son las primeras. Entonces, venga, lo que me interesa que contar lo cuento al principio y así luego el resto de la sesión ya va más relajada, ¿verdad? Bueno, de lo que voy a hablar es de esto, de la unidad virtual de pie diabético. Y la unidad virtual de pie diabético es esto que está aquí recogido. Es atención integrada, es e-consulta, es innovación, todos estos conceptos. Pero en realidad es la atención centrada en el paciente, que todo el sistema sanitario ruede alrededor del paciente. Esto es un poco el espíritu de estas unidades. Bueno, para hablar de pie diabético, pues lo primero sería, para centrarnos un poco, ¿no? Pie diabético tiene que ver con, por un lado, angiopatía, neuropatía, infección, ¿verdad? Pero también con higiene, educación, modo de vida, calzado. Pero bueno, Boulton en el 2008 nos lo facilitó. Lesión del pie resultante de diabetes o sus complicaciones. Ya está, lo tenemos más fácil, ¿verdad? ¿Y por qué es importante que hablemos del pie diabético? Bueno, pues por calidad de vida, evidentemente, una lesión de pie diabético disminuye la calidad de vida, ¿verdad? Por coste, el coste que tiene las lesiones de pie diabético son muy elevadas, porque es la primera causa de amputación no traumática en el mundo civilizado, vamos a decir así. Esta frase es lapidaria: cada 30 segundos se produce una amputación por diabetes mellitus. Y si tenemos presente el atlas de diabetes y lo que nos espera,
pues tenemos que espabilar, porque no vamos a ser capaces, ni con la retinopatía, ni con el pie diabético, ni con todas las complicaciones, ¿verdad? Otro motivo por el que es importante es por el tema de costes. Si nos fijamos aquí, estos son datos americanos de hace algunos años, sobre los costes anuales directos del pie diabético y sus complicaciones, vemos ahí que está por encima incluso de situaciones que tenemos muy bien asimiladas y muy bien reconocidas, como es el cáncer de mama, colorectal o otras situaciones, ¿verdad? Pero también algún dato más, como que del 15 al 25% de los pacientes con diabetes desarrollan pie diabético en el curso de la enfermedad. 4 de cada uno de nuestros pacientes de las consultas, 4 de todos los pacientes de cada 100 a lo largo del desarrollo de su enfermedad van a tener alguna lesión de pie diabético. Que vimos antes, otra cosa muy importante, entre el 75 y el 85% de las amputaciones van precedidas de una úlcera, o sea, tenemos una lesión previa y además relacionada con el control glucémico inadecuado, todavía más grave. Si somos capaces de controlar bien, o sea, lo que estamos haciendo cuando hablamos de pie diabético, estamos hablando del control de la diabetes, más que del pie diabético, ¿verdad? La incidencia anual de úlceras del pie diabético entre el 2 y el 4%, hasta el 5% de las personas con problemas de pie diabético que frecuentemente terminan en amputación. No sé si voy convenciéndoos de la importancia, ¿verdad? Pues ahora, más duro todavía, mortalidad, es que los pacientes con amputaciones tienen una mortalidad a 5 años de casi el 50%. Igual no lo tenemos muy interiorizado, pero cuando llega la amputación hay un problema de supervivencia, ¿no? No solamente del miembro, sino de la persona, ¿verdad? Bueno, una cascada, una corriente de situaciones que ocurren a partir de esta amputación, como son gastos, invalidez, rehabilitación, hospitalización, etcétera, coste, mortalidad prematura. Son consecuencias directas de todo esto. Más, para conseguir haceros con la causa, España es líder, pero en el país europeo con más amputaciones por pie diabético. Es una noticia de hace 2 años, salió en la prensa, en diferentes sitios, igual nos pasó desapercibida, pero bueno, nos tiene que hacer reflexionar, ¿no?, sobre el entorno en el que estamos. Claro, si relacionamos calidad de vida y costes, nos encontramos con que los pacientes de riesgo, los pacientes con diabetes de riesgo, que los tenemos, los vemos en nuestras consultas de atención primaria, los seguimos, en algún momento dado, pues van a necesitar un tratamiento un poco más intensivo de una lesión, de una úlcera, un desbridamiento, o trabajar con los fieltros en técnicas de descarga o revascularización. En cualquier caso, lo que intentamos es evitar la evolución a una infección en una úlcera y a una amputación. En este sentido, en esta zona amarilla de la gráfica es donde estaría ubicada esta unidad virtual de la que estoy hablando. Bueno, esto surge un poco de datos y de inquietudes que teníamos un poco en atención primaria y que las vimos refrendadas pues, un poco por nuestra gerencia y por los compañeros de atención hospitalaria. Teníamos estos datos del 2018 que no son ni muchos ni pocos, son los que son. Teníamos 25.000 pacientes con diabetes en nuestra área, 47 ingresos por pie diabético a lo largo de ese año 2018 y pues fueron de esos ingresos 28 amputaciones y 4 reamputaciones. O sea, 32. Lo que digo, ni mucho ni poco, lo que teníamos. Ya se habló esta mañana del proceso asistencial, pero si vamos intentando avanzar en por qué o qué tenemos que hacer con el pie, el proceso asistencial ya nos dice en la valoración inicial y clasificación, tenemos muy interiorizado,
pesar, tallar el perímetro de cintura, la presión arterial, etcétera, ¿verdad? Pero igual no tenemos tan interiorizado la valoración del pie, la inspección, monofilamento, sensibilidad, pulsos, revisión de calzado, ¿verdad? Pero es que además en la revisión del paciente estabilizado también está recogido que en el control anual debemos hacer revisión de pies, inspección, monofilamento. Incluso está recogido en el mismo documento algunas situaciones en las que podría ser necesario una derivación a la atención hospitalaria de este tipo de pacientes. Bueno, si nos vamos un poco más arriba, la ADA del 2020, con grado de recomendación B, dice estas frases lapidarias para el control del pie diabético. Pues que la evaluación integral de pies anual para identificar los factores de riesgo, ¿verdad?, de úlceras y amputaciones. También habla de, en caso de que haya una pérdida de sensibilidad, úlcera previa o amputación, esta exploración tiene que ser en cada visita. También nos dice que además los pacientes con síntomas de claudicación o de pulsos o de ausencia de pulsos deben realizar un índice tobillo-brazo, ¿verdad? Y también nos habla de un enfoque multidisciplinar. Estas diapositivas que os estuve contando hasta ahora era para llegar a esta, o sea, no nos la podemos olvidar. El enfoque multidisciplinar. Y el enfoque multidisciplinar es el que se tiene en cuenta cuando se hablan de unidades de pie diabético, en el sentido clásico del término unidad de pie diabético. Son equipos multidisciplinares, donde trabaja enfermería, endocrinos, vasculares, a veces traumatología incluso, etcétera, y que, bueno, tienen una ubicación habitual física en hospitales. Clásicamente hay 3 niveles de unidades de pie diabético, una unidad básica formada por médicos de familia, podólogos y enfermería. Esto es una anécdota, vamos a dejarlo así. Pues en nuestro medio al menos no es lo habitual. El nivel 2 o intermedio es lo más frecuente, son unidades con endocrino y cirugía sobre todo, y un nivel 3 o de excelencia que sirve un poco como referente, ¿no?, con diferentes especialidades. La situación en España de las unidades clásicas está recogida en 2 estudios, uno del 2014 del Grupo Español de Pie Diabético y otro del 2017 sobre las unidades de heridas crónicas en un sentido más general. El estudio del Grupo Español de Pie Diabético pues recogía estos datos. Un total de 34 unidades de pie diabético que tenían una cobertura del un poco más del 25% de la población. En realidad estaban representados sobre todo Andalucía, Madrid y Valencia y Cataluña, y el resto, pues, bueno, no había mucha representación. Unos años más tarde se produjo este censo de unidades de heridas crónicas, que si bien aquí hay alguna más, aparece 9 en Galicia, son 42 en total, en realidad son de heridas. Estas son las de Galicia. Claro, no son exactamente unidades de pie diabético y incluye un poco todo, ¿no? Bueno, llegados a este punto, entramos en, bueno, ¿y entonces qué es esto de la unidad virtual de pie diabético? Bueno, pues visto lo importante que es el pie, visto lo difícil que es crecer en unidades de pie diabético, porque, bueno, problemas de logísticos, de personal, costes, etcétera, hacen que sea difícil que se vaya generalizando, pues la unidad de pie diabético, estoy convencido de ello, va a ser la unidad de pie diabético del futuro. Son unidades coordinadas e integradas por profesionales sanitarios, médicos, médicos de familia, enfermería, endocrino, vascular, traumatología incluso. También con atención primaria, lo destaco también ahí y le pongo esto de la discriminación positiva, me gusta mucho remarcarlo, sobre todo cuando se habla de
de atención integrada, ¿verdad? Porque la atención integrada, que no es coordinada, ¿entendéis? Coordinada es por igual, integrada es por igual o no. Alguien igual pierde por el camino y otro gana. De ahí las dificultades de establecer estos temas de integración. Bueno, como atención primaria en las áreas de integración pierde por sistema y siempre por goleada, yo creo que debe estar discriminada de manera positiva. Y esta idea de unidades virtuales nace de abajo arriba, de atención primaria, de una necesidad o de algo que se ve en atención primaria hacia arriba, y no al revés, de una necesidad a nivel hospitalario de organizar la consulta o las derivaciones o la relación primeras revisiones. Entonces, con este criterio, en el fondo de lo que se trata es de centrarnos en el paciente que está en su casa y en el centro de salud, y que de ahí no se vaya a ningún sitio, que se quede de ahí donde está, ¿no? Y que sea el resto del sistema sanitario el que esté en torno al paciente, ¿no? Bueno, con esta idea partimos. Venga, vamos adelante. ¿Cuál es el objetivo? Bueno, pues nos ponemos el objetivo de máximos. Objetivo, reducir amputaciones y reamputaciones y reducir mortalidad. Esto es nuestro objetivo. No sé si lo conseguiremos, pero el objetivo de estas unidades es este. Pero es que, claro, con esta idea lo que vamos a conseguir es disminuir complicaciones de pie diabético, porque también vamos a conseguir controlar mejor al paciente con diabetes. Vamos a intentar este control y vamos a intentar centrar en el paciente el control de su patología, porque queremos que aprenda el paciente a explorar sus pies, a manejar la higiene, el calzado, etcétera, ¿verdad? Y también queremos formar a nuestros profesionales en la atención al pie diabético y poner en valor nuestras tecnologías, ¿no?, que tenemos entre nuestras manos, ¿no? Este es un concepto importante que tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de una lesión en un pie diabético, y es el tiempo, ¿no? Y entonces el tiempo siempre va en contra nuestra, ¿no? Entonces tenemos que buscar algún sistema ágil, muy ágil, para nuestra derivación, ¿no? Porque en el camino se nos complica, ¿no?, el pie. Y esta derivación ágil pues puede hacer que una úlcera no complicada, pues consigamos una reducción en el tiempo de cicatrización, pero una úlcera complicada, la agilidad puede servir para salvar una extremidad o no, y una complicada pues incluso para salvar la vida, pues ya estamos hablando de complicaciones mucho más graves. Venga, vamos a montar la unidad de pie diabético. Venga, la unidad virtual empieza en atención primaria. Atención primaria lo que va a hacer es categorizar. ¿Cómo categorizamos? Pues con una escala sencilla, categorías 0, 1, 2, 3, riesgo leve, moderado, alto, muy alto. El riesgo leve, ausencia de neuropatía, moderado, neuropatía, alto, neuropatía con arteriopatía y o lesiones, y muy alto, neuropatía y antecedentes de úlcera o amputación. Vale, cuando tenemos un paciente con una categoría 0, 1, los controles nos encargaremos en atención primaria, anuales o semestrales. Cuando tengamos un paciente de riesgo alto, categorías 2 y 3, serían estos los que tendríamos que valorar esa remisión a la unidad virtual. Podemos categorizar con la chuleta o podemos categorizar con HC-Pro. HC-Pro, la nueva historia clínica que estamos manejando un poquito más en primaria, me parece, que en hospital, pero que bueno, por ahí andaremos todos, ¿no? Hay una escala dentro del HC-Pro que es la escala de estratificación de riesgo de pie diabético, y es la misma categorización que os acabo de enseñar, solo que se cubre dándole clic a sí o no. Si no, y arriba... Sí. Arriba nos dice riesgo bajo, revisión anual, si nos salen todos nos, riesgo moderado, revisión a los 6 meses, que sería la categoría riesgo 1 y 2, y la categoría 3 sería revisión en 1 mes, pone ahí, y valorar la derivación. Esto sería la manera de categorizarlo utilizando el HC-Pro. Bien, en atención primaria
Vale, categorizamos y hacemos algo más, tanto en consulta de médico como de enfermería, da igual. Nos encargamos de hacer unas recomendaciones sobre higiene, calzado, ejercicio, hacemos la anamnesis, sobre todo preguntando por el tabaquismo y la claudicación, hacemos una exploración, inspección, pulsos, monofilamento, tobillo-brazo y foto de la lesión. Si tenemos una úlcera, le hacemos una foto, revisamos si tenemos una analítica reciente con función renal, albúmina, perfil lipídico, hemoglobina glicada, y esto es lo que derivamos a la unidad virtual. Insisto que esto se hace desde la consulta del médico o desde la consulta de enfermería o desde la consulta de los dos, de común acuerdo, ¿verdad? Esto llega a la atención hospitalaria, a este tipo de unidad que en realidad es una e-consulta, no es una consulta presencial, es una e-consulta, y en una agenda simultánea tenemos a un endocrino, un cirujano vascular y un enfermero de asesoría de feridas, valoran la información que acabamos de mandar. Y toda esa información termina siendo unas tareas a realizar con este paciente. Si además fuese necesario una cita presencial, pues se le daría una cita presencial única, en un acto único, por los 3 miembros de la unidad virtual. No cada uno cita de manera independiente, sino que sería una única visita, intentando que el paciente se traslade lo menos posible, ¿verdad? ¿Qué hace en atención hospitalaria si tiene que citar a este paciente? Pues, bueno, avanzar en el screening neuropático, completando la exploración, avanzando en el screening vascular, si fuese necesario, pues pruebas de imagen o de revascularización, revisando si tiene infección o no, si desde primaria no se valoró o se valoró, o qué pasa ahí, porque tenemos interiorizado en atención primaria la escala de Wagner de la úlcera, ¿verdad? Las tenemos interiorizadas, esta es una úlcera grado 2, grado 3, pero quizás un poco menos cuando tenemos algo de infección, ¿no? Ahí estamos un poco más perdidos, ¿no? Y claro, tenemos que tener en cuenta que cuando una herida con un eritema de más de 2 centímetros y que además tiene algún criterio como dolor, aumento de la temperatura local, puede que necesite una actuación urgente. Bueno, no puede, la necesita, ¿no? Pero si además esta área de eritema es un poco mayor y además hay signos generales de temperatura, frecuencia cardíaca, estamos hablando de una sepsis, es una emergencia. Aquí nos estamos jugando un pie, aquí nos estamos jugando la vida, ¿no? Entonces, también tenemos que tener en cuenta también cuando tenemos la lesión con signos de infección o no. Por parte del endocrino de la unidad virtual, pues su labor sería pues, revisar los datos aportados de atención primaria, valorar las exploraciones complementarias y las pruebas de laboratorio que están en la historia o si necesita alguna más, optimizar el tratamiento, hacer alguna pauta de educación sanitaria, en fin, completar la información. Y por último, el enfermero o la enfermera asesora de feridas pues se encargaría de los cuidados locales de esa lesión, ¿no? Viendo la fotografía o, si es necesario, haciéndolo de manera presencial, diagnosticando con el diagnóstico correcto de la úlcera, el tipo de cura, el desbridamiento si es necesario, la toma de muestra para cultivo si fuese necesario, el control del exudado, la promoción de la cicatrización y el manejo de las descargas personalizadas, ¿no? Que parece que en atención primaria no acabamos de manejar muy bien todo el tema de descargas, ¿no? Y los fieltros y para evitar que estas lesiones progresen, ¿no? Bueno, dicho lo cual, esto es la unidad virtual de pie diabético, pero ¿se os ocurre alguna otra unidad virtual? Ahí hay alguna. ¿Podríamos hacer una unidad virtual de rehabilitación cardíaca? Con este concepto de no muevo al paciente, lo muevo lo menos posible, derivo la información, recibo la información. Algo parecido a la e-consulta, pero con el concepto de multidisciplinar, ¿no? No es una e-consulta de un profesional a un profesional, ¿verdad? Reumatología, musculoesquelético, hipertensión,
la COVID-19, podemos hacer una unidad virtual. El e-centro de saúde, podríamos tener un centro de saúde virtual. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Regueiro. Enhorabuena por la exposición, que ha estado muy clara, y sobre todo con esa pregunta final, ¿no? A ver si es recogida por algún participante. ¿Alguna pregunta que se quiera hacer aquí, en la sala? No. Yo tengo un par de cuestiones. ¿Cuál es el tiempo medio de espera desde la solicitud de la consulta, desde atención primaria a la unidad virtual, ¿no? del hospital? ¿Cuánto tiempo tarda más o menos en ser respondida? A ver, la situación actual nos hizo dar algún paso más lento de lo que estábamos intentando. La teníamos ya confeccionada la unidad virtual y estábamos en una fase de empezar a poner pacientes justo antes de llegar la pandemia. Teníamos 2 o 3 centros que iban a pilotar la derivación de pacientes, y la idea, el esquema era de la reunión del equipo cada semana. Entonces, habría un día a la semana en que el cirujano vascular, el endocrino y el asesor de feridas se iban a reunir para valorar todas estas e-consultas, y ese mismo día, además de valorarlas, sería el día de ver presencialmente a aquellos que habría que citar en el hospital. Nos quedó todo en planes. Espero que la evolución de la pandemia nos deje respirar un poco, y planes tenemos muchos, pero nos gustaría empezar a incluir pacientes en esta unidad, que ahora mismo es virtual totalmente. Pero bueno, la idea es que haya un día a la semana para que se valoren, o sea, la respuesta sería en una semana, ¿no? Esta es la idea. Y otra cuestión. Entiendo que esta dinámica de interlocución entre hospital y primaria ha mejorado también el conocimiento del manejo de atención primaria por parte del pie diabético, ¿no? Entiendo que también es un beneficio mutuo, no solo para el paciente, sino a nivel de conocimiento por parte del claro, control y seguimiento de la patología. El desarrollo de estas unidades lo que lleva detrás, bueno, aparte de un trabajo, reuniones, etcétera, lo que nos lleva es, cuando lo pongamos en marcha en nuestros centros, en estos centros donde lo vamos a pilotar, vamos a formar a nuestro personal para ver cómo se trabaja con el pie y cómo se hace la derivación, ¿no? Y a medida que vayamos avanzando, lo que vamos a hacer es llegar a cada centro para explicarles en qué consiste. Nosotros estamos convencidos de que una respuesta ágil y rápida lo que va aparte de beneficiar al paciente, lo que va a hacer es que todos quieran participar de alguna manera, derivar pacientes de este modo. Entonces, lo que vamos a intentar es que el primer paso sea la formación sobre el pie diabético, ¿no? Como paso previo para ir desarrollando la unidad. Claro. ¿Alguna cosa más? Pues yo creo que faltan 10 minutos para la inauguración. Una pregunta más. Aquí en la sala. Te felicito por esa unidad virtual. Pero hay una cosa muy interesante que quiero remarcar, ¿no? Que normalmente cuando se ponen en marcha procesos integrales, procesos de coordinación, en primaria no se suelen ver bien, como se decía antes de la oftalmóloga, como se comenta, porque siempre vemos que sacan parte del hospital por necesidades del hospital, ¿no? Por necesidades del hospital. Tengo muchas primeras, entonces mis pacientes están mal derivados. Yo creo que es importante cambiar el concepto, ¿no? Si el eje es el paciente, tenemos que ver las necesidades del paciente y que partan de abajo arriba, ¿no? Eso es lo fundamental. Y en eso meteríamos, si eso se conformara de forma sistemática, fuera así, y la administración
una sociedad de atención primaria, lo que se tiene que potenciar es los procesos de abajo arriba, que surjan de las necesidades del paciente, y las necesidades del paciente donde están más claras, porque es así, son los de atención primaria. Entonces, si surgieran estos procesos integrados, más que de arriba abajo, de abajo arriba, yo creo que serían mucho mejor vistos y sería mucho mejor aceptados por muchos médicos de primaria que no aceptan, otros muchos que no aceptamos, porque yo creo que mejora, porque también, aunque el objetivo inicial es mejorar los primeros que vayan al hospital, que haya menos primeros que tengan más tiempo, que también es beneficioso para el paciente, que también es beneficioso. Entonces sí que nos aceptamos por eso, que el fondo mejora, ¿no? O sea, el fondo, pero el problema también pasa, y otro problema que surge es que, como digo, empieza la radiografía, empieza el síntoma, empieza las geometrías, hacemos ecos. Dios mío, es que el problema es que aumentamos nuestras prestaciones y otras cosas no aumentan paralelamente. Bueno, no hay debate. No hay debate. Es de abajo arriba. La atención integrada tiene que ser de abajo arriba. Es mi concepto de atención integrada. Porque si no, se va a ver como imposición. Si nace desde arriba, va a llegar abajo y va a chocar con, pero si yo ya hago el síndrome, pero si yo ya hago el no sé qué. Entonces tiene que nacer desde abajo. Las partes que participan en la atención integrada tienen que notar que participan en la atención integrada. Si no es así, lo reciben como los deberes. Y entonces es cuando surgen dificultades. No hay debate, ya te decía. Estamos totalmente de acuerdo. Sí, yo creo que estas buenas prácticas que ya el Ministerio de Sanidad anualmente lanza un concurso de buenas prácticas a nivel de todo el Estado, ya las define como que son prácticas a nivel local definidas por profesionales ante las demandas de su población, ¿no? Entonces, las buenas prácticas son siempre así, han salido desde una base muy pequeña, muy local, se ejecutan, se ve cuál es el resultado, se ven los resultados que tiene con los indicadores, y si, como estas dos, tanto la vuestra como la de Ferrol, por ejemplo, que son dos ejemplos muy buenos de lo que es una buena práctica que está haciendo en Galicia, pues después se extienden al resto, ¿no? Es la transferencia de la buena práctica al resto de la comunidad. Y eso es lo que estáis haciendo vosotros, ¿no? Yo creo que el proyecto vuestro también se extiende a toda el área sanitaria de Pontevedra, ¿no? Quiero decir, lo habéis probado en un ámbito muy pequeño, os ha funcionado bien y estáis extendiéndolo. Esperemos que podamos extenderlo al resto, porque como dices tú muy bien, las unidades de heridas crónicas ya existen en muchos centros, en todas las áreas sanitarias, nos falta extender el modelo de pie diabético, ¿no? Y eso es el proyecto que tenemos que ir a futuro. Yo entiendo que mientras tanto, sí que quería animar a, bueno, hay gente que nos ve por streaming, bueno, pues los profesionales que están del otro lado, quería animar a que ellos también elaboraran pues sus proyectos, que trabajaran en esta línea, que realmente da tantas satisfacciones a los profesionales, que conseguimos también pues cohesionar mucho más la atención primaria con el hospital, y que ese es el objetivo al que tenemos que llegar nosotros, ¿no? Bueno, pues muchas gracias, Antonio, gracias por todo, gracias a los asistentes. Ahora pasamos a la inauguración de las jornadas. Nos acompaña el consejero de Sanidad, Julio García Comesaña, el director general de Asistencia Sanitaria, Jorge Agualviñas, y el gerente del Sergas, Jesús Flores. Gracias.
Conselleiro de Sanidad, gerente del Servicio Gallego de Salud, vicepresidenta de SEDAP, señoras y señores. Bueno, en primer lugar, agradecer pues a SEDAP la convocatoria de una jornada como esta, el continuar llevando a cabo este tipo de acciones para tratar de difundir las buenas prácticas entre los profesionales. En segundo lugar, pues agradecer a todos los ponentes por su participación y compartir sus experiencias con todos nosotros. Lógicamente, también agradecer a todas las personas que están presentes aquí o las que están siguiendo la retransmisión de esta jornada. Nos tenemos que acostumbrar a este tipo nuevo de jornadas, pero también tiene la ventaja de que, por ejemplo, bueno, pues, se van a poder grabar todas las sesiones y posteriormente dentro de los canales de ACIS podrán estar disponibles para poder verlas no solo hoy en directo, sino en cualquier momento poder seguirlas a continuación. En tercer lugar, agradecimiento a los patrocinadores que permiten la posibilidad de llevar a cabo este tipo de jornada. Y en cuarto lugar, y no por ello menos importante, agradecer al consellero su presencia aquí, agradecer al gerente del Servicio Gallego de Salud, agradecer también al director general de Asistencia Sanitaria que nos acompañó al principio de la jornada, porque esto lo que marca es la importancia que se le da dentro de esta organización a este tipo de jornadas, a este tipo de participación de los profesionales, al hecho de compartir buenas prácticas y al hecho de ponerlas al valor de todo ello. Sin nada más, agradeciendo de nuevo a todos su presencia, pues tiene la palabra para este acto de inauguración el consejero de Sanidad, Julio García Comesaña. Muchas gracias, consejero. Muchas gracias, Antonio. José Flores Arias, gerente del Sergas, Antonio Fernández Campa, gerente de la Agencia de Coñecemento en Saúde, don Estella López Pardo, programadora docente da xornada e directora de procesos de soporte na área sanitaria de Pontevedra e Salnés, ponentes, profesionais, señoras e señores. Bueno, pues, en primeiro lugar, expresar un agradecemento porque me teñades invitado a estar hoxe aquí con vos. Coñecía a organización da xornada de antes. Bueno, esta é a segunda ou terceira edición, xa non estou seguro, segunda. Bueno, sempre me pareceu moi interesante facer este tipo de reunións pois, para poñer en valor prácticas que facemos en cada centro. Recordo a Estrella cando nos pedía cousas que estaban facendo no ámbito da integración asistencial, xa na primeira edición, e, por suposto, pois, encantado de poder hoxe, desde aquí, pois, agradecervos en persoa esta iniciativa, non? Coido que é evidente que hai dous retos fundamentales na abordaxe da diabetes. Por unha banda, temos un problema de infradiagnóstico, coñecido por todos, xa que os indicadores de prevalencia sitúanos por debaixo do que os estudios científicos nos colocarían na media española, non? E, por outro lado, temos un problema de ritmo de crecemento da enfermedade moi ligado ao estilo de vida sedentario e ao incremento da obesidade que pode incrementar estas índices, non? A combinación destes dous retos pode levar a unha situación de enfermedade non controlada que acelera as complicacións e a mortalidade prematura, e ante iso temos que loitar. Ante este reto, con os dous problemas, hai unha solución común que é o tratamento precoz, a prevención, mellorar a planificación asistencial e tratamento para atrasar a aparición das complicacións. E os medios para acadar esta solución están, en boa medida, baseados no emprego da tecnoloxía, na automonitorización, na administración de tratamentos ou o seguimento. Ante isto, cabe a utilización de plataformas de proceso de datos, de aplicacións móviles, para autocontrol e seguimento ou das redes sociales. A estes novos medios deben combinarse cunha investigación sobre a enfermedade que incorpore cambios no xeito en que tanto pacientes como profesionales interactúen coa diabetes. Ese camiño foi o que dende hai varios anos emprendou a Xunta e o Servicio Galego de Saúde, liñas de actuación con incorporación de tecnoloxía para reducir o impacto da mortalidade e mellorar a calidade de vida das persoas con diabetes. Así, en diabetes tipo 1 xa temos disponibles sensores tipo flash para nenos diabéticos maiores de 4 anos, mulleres diabéticas embarazadas, persoas diabéticas con discapacidade visual ou limitacións funcionais graves e pacientes con hipoglucemias de repetición. Xa está en marcha tamén o curso centralizado para o resto de adultos que cumplan con estes requisitos. A incorporación da plataforma tecnolóxica Telea permite o seguimento do paciente evitando os desplazamentos innecesarios á consulta presencial, o que favorece que o paciente siga coa súa rutina habitual sin ter limitacións pola súa enfermidade. Actualmente están sendo seguidos dentro dos seus domicilios a través da plataforma máis de 500 pacientes diabéticos tipo 1 e tipo 2. Estas vantaxes serán aínda maiores cando os datos sexan enviados de xeito automatizado dende os sensores á propia historia clínica electrónica do paciente. Contamos tamén coa ferramenta da interconsulta en todas as áreas sanitarias para diabetes
que está disponible, facilitando traballo aos profesionales de atención primaria, evitando derivacións a atención hospitalaria, evitando desplazamentos dos pacientes e, sobre todo, dándolle maior capacidade de resolución á atención primaria, como decíamos. Tamén me gustaría salientar que dotamos a atención primaria de material como retinógrafos, ecodoppler para diagnóstico precoz de complicacións. Permitide destacar neste punto o importante traballo que a Escola Galega de Saúde para Cidadáns e das asociacións de pacientes están a desenvolver con cursos de paciente con pendente de diabetes, foros de expertos, etc. Sin dúbida, moi importantes neste contexto. Na nosa aposta pola formación, no Plan Estratégico de Formación 2020 incluímos cursos de prevención, cuidados e tratamento de úlceras de pediabético, actualización na insulinización e monitorización continua das persoas con diabetes ou técnicas de alimentación ou nutrición no paciente diabético. Tamén temos previsto unha nova actualización do proceso de atención integrado de diabetes, neste caso para o tipo 2, en cuya colaboración participastedes algún dos presentes e espero seguir contando coa vosa colaboración. Mais todos estes avances que hoxe son tan novidosos serán superados en poucos anos e o noso deber como sistema sanitario e por diante para adaptarnos e poñer toda a innovación disponible ao servicio da saúde do paciente. Estou convencido de que estas jornadas, sin dúbida, contribuirán a acadar este fin. Despídome simplemente agradecendo outra vez a todos os participantes organizadores e a miña felicitación pola xornada e esperando xa a seguinte entonces. Moitas gracias. Bien, pues continuará entonces la sesión a las 4:15 con una mesa presidida por Teresa Reiliste para el abordaje preventivo y terapéutica del paciente de diabetes tipo 2, con la intervención de Manuel Antonio Botana, Manuel Domínguez Sardiña y Carmen Santiago Freijanes.